Suscríbete a La Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día. Saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día para todos. Estamos con, el señor Guillermo Ojeda. Tema relacionado a las entradas en Encarnación Tacuarí versus Cerro Porteño. Ustedes saben que Cerro va el sábado para jugar a Encarnación. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, don Guillermo. Muy buenas tardes. Bruno Ponte saluda. ¿Qué tal, Bruno? Un gusto saludarte. Bien, para toda tu mesa. Bueno, ¿cuál es un poco la expectativa que tienen con relación a la venta de las entradas para este partido? La verdad que las expectativas son altas. Ya ayer se habilitaron 14.500 entradas. Ya hubo bastante movimiento, la verdad. Contento también por eso, así que esperemos que haya mucha gente el sábado ahora. A esto hay que agregarle, en este caso, que también, Guillermo, Cerro hace rato no va a Encarnación, y eso hace que se entusiasme un poco el público azulgrana. Totalmente, justamente eso iba a decir, sí, en Cerro se rumoreó mucho que iba a venir en el torneo de apertura, así que por fin pudimos concretar también ahora, así que es una linda experiencia también para el pueblo azulgrana ahora acá en Encarnación. ¿Podés repetirnos, por favor, Guillermo, el precio de las entradas? Sí, 30.000 gradería, 70.000 platea y 100.000 preferencias. Los puntos ya de venta están ya habilitados ayer en el estadio Villa Alegre y en la Secretaría de la Liga acá en Encarnación. Ahí después en todos los puntos de etiquetea. El horario de 19 horas es un buen horario para lo que es la comunidad del norte de Pedro Juan Caballero. Encarnación, perdón. Sí, yo creo que sí, el hecho de que es sábado, ahora si es domingo sí ya es un poco tarde, pero siendo sábado la verdad que es un lindo horario, solamente que justo nomás baja la temperatura, pero yo creo que por ser sábado yo creo que sí ayuda mucho eso. Ayuda más Cerro que el rival, ¿verdad? Porque evidentemente la gente va a ir por Cerro Porteño, ¿verdad? Si fuera un rival a lo mejor con mayor convocatoria, porque Tacuarí lamentablemente no tiene convocatoria, ¿verdad? Sí, la verdad que siempre es Olimpia o Cerro nomás ahora, son los dos equipos que más llevan gente, ¿verdad? Pero sí, ayuda. Yo creo que acá lo más importante es que Cerro no viene hace mucho tiempo, y también que empató el domingo, ¿verdad? Sí, y que está peleando el campeonato, ¿verdad? Totalmente así. Está en la lucha por el campeonato. ¿Y la expectativa de recaudación, Guillermo, a cuánto quieren llegar aproximadamente? Y la idea siempre es llegar a los 10.000 personas, ¿verdad? Ese es nuestro punto de equilibrio, ¿verdad? Ojalá que se pueda llegar con 10.000, ya estamos más que contentos. Para actualizar, repasar por último, ¿cuántas entradas pusieron a la venta y cuántas vendieron hasta ahora, por favor? 14.500 entradas habilitadas y por el momento 1.500 entradas vendidas. Bueno, perfecto. Y Guillermo, ¿y a futuro otros partidos que están pensando llevar ahí? Porque Olimpia está pensando llevar un partido, pero va a ser local Olimpia. Lo que ustedes puedan organizar, digo. Sí, nosotros llegamos a un acuerdo del partido con Olimpia, que ellos son locales, hacemos en conjunto, por el hecho de que me hablaron a mí, porque sí tengo más gente acá ahora, porque soy acá ahora. Así que nuestro próximo partido acá va a ser el domingo contra 2 de mayo, Olimpia 2 de mayo. Hacemos un conjunto con la gente de Olimpia. Ah, correcto. Entonces también tenés participación ahí con la empresa para Olimpia 2 de mayo el siguiente domingo. Ya estamos hablando de la fecha 9 porque tenemos entre semana también fútbol, Guillermo. Sí, el jueves nosotros hacemos un cancha de sol. Hacemos Olimpia Tacuarí. Tacuarí Olimpia sería, porque Tacuarí es local. Y eso hacen justamente para que después sí puedan hacer el partido de Olimpia de local ante 2 de mayo. Así mismo, también por hablando con la gente de Olimpia, también por el tema del viaje y demás, y también por los costos, ¿verdad? Decidimos hacer allá, entonces ya nos enfocamos de lleno en lo que va a hacer acá después el partido contra 2 de mayo. Muchísimas gracias, Guillermo, éxito, muy amable. No, gracias a ustedes, un saludo. Ahí está, Guillermo Ojeda, encargado de las entradas en Encarnación, va a Cerro Porteño para jugar el día sábado, 19 horas. Qué pena lo de Enzo Jiménez, va a estar de baja mucho tiempo. Qué pena lo de Ale Franco también, va a estar, se va a perder por lo menos 3 fechas
Lo de Enzo Jiménez es más grave, ¿verdad? Porque va a ser entre 6 a 8 semanas. Prácticamente se va a perder, yo diría, 3/4 partes del campeonato, ¿verdad? Sí, así como vamos, y estamos hablando del mejor de los pronósticos que pueda tener Enzo Jiménez de Cerro. Vos sabés que el futbolista es el mejor médico, conoce cuando hay una lesión grave, el jugador se percata, se da cuenta, porque hay una imagen, hablo de los dos casos, hablo de Alex Franco y hablo de Enzo Jiménez. Estamos viendo lo de Enzo Jiménez. Quiero que vean esta imagen y le vamos a ir relatando a la audiencia de ABC Cardinal. Él se tomó la rodilla, ¿verdad? Inmediatamente. Pero ¿qué pasó? Él cuando se reincorpora, porque se queda en el piso durante mucho tiempo, se toma la cara, y cuando se levanta, uno de los compañeros le quiere... Gaby Báez. Ah, vos viste la imagen, te percataste. Sí. Vos sabés que como que lo quiere alentar, algo le quiere decir, él reacciona de una manera sacándole el brazo, sacándole la mano Él le quiere poner la mano cerca del pecho, como cerca del pecho, exacto. Dale fuerza, le dice. Y Enzo le saca la mano. No quería saber nada de nada. No quería saber nada. Y Alex Franco hizo un gesto también muy, muy llamativo, ¿verdad? Porque él hizo directamente el gesto de la rodilla, ¿verdad? Y porque en la rodilla también Alex, ¿verdad? Sí. Él hizo el mismo gesto, ¿verdad? Y no era bueno el rostro que tenía el jugador, era de más que está la frustración, pero el enojo es enojarte por una lesión porque sabes que es grave y que te vas a perder un tiempo. Estamos con Johnny González, lo último con respecto a Alex Franco, porque aparentemente hay un nuevo reporte, vamos a conocer eso. Johnny, ¿cómo te va? Bueno, buen día, saludos para todos. Móvil Efri, un gusto saludarte, Johnny, ¿cómo estás? Bien. Y hay buenas informaciones en Olimpia. Buena noticia en Olimpia. En este caso. Sí, señor. Ya el caso de Alex no es muy grave, fue un golpe. Así que esperamos el reporte médico oficial, Bruno, para que el hincha de Olimpia pueda quedar tranquilo, porque no se va a perder esa cantidad de días, porque el golpe fue fuerte, pero no es nada grave, no tiene nada con alguna lesión que lo pueda alejar mucho tiempo de los campos de juego. Incluso, Johnny, hay posibilidad de que juegue el domingo, ¿no? Y vamos a ver, Federico, porque ha sido un golpe, eso sí, un golpe fuerte, pero no es para dejarlo mucho tiempo, pero yo no sé si lo van a exponer a una lesión, porque este cuerpo técnico, si no está en condiciones, en buenas condiciones el jugador, no lo va a utilizar así como pasó con Derlis, así que vamos a ver, pero aquí lo importante es que si se pierde, se va a perder solamente una fecha, Alex. Una sola fecha. No, es buenísima noticia, porque mirá que el reporte en principio estábamos justamente hablando de los 15 días, ¿verdad? Sí, aquí justamente me dice la persona, y le agradezco muchísimo, me dice, sí, no es grave. Afortunadamente no es grave y no se va a perder mucho tiempo. Perfecto. Recontra confirmado entonces, Johnny. Sí, señor. Es la buena información en Olimpia, porque era preocupación ese golpe que sufrió. Fue un remate al arco de Alex, lo sacan, fue atendido por el cuerpo médico, retorna, termina la primera etapa, pero para el segundo tiempo ya no retornó Alex. Entonces la información que teníamos ayer, el lunes en realidad, era que estaba con mucho dolor. Ayer hubo contacto con el cuerpo médico y allí la lesión, en este caso, se descarta que sea grave y estará aproximadamente aquí, inclusive, y es cierto lo que dice Federico, porque me dice la persona que probablemente pueda llegar para el domingo. Mira, bastante llamativo, ¿eh? O sea que no, él pensó que iba a ser más grave, o se pensó que iba a ser más grave, pero no pasó tal Sí, señor. Porque, Bruno,
Pasa que él ya tuvo esta lesión en la pretemporada. Entonces por allí se pensó lo peor, o por lo menos que pueda descansar un tiempo importante el muy buen volante franqueado. Entonces, como se dice, por precaución ya no jugó el segundo tiempo para no exponerlo más y recuperarlo sí ya para el domingo. Entonces por eso está la posibilidad toda latente de que Olimpia no cambie otra vez de equipo. Espectacular para Palermo esta noticia. Sí. Bueno, gracias, Johnny. ¿Querés agregar algo con respecto al equipo del Olimpia? ¿Qué va a poner el domingo Olimpia? Porque de no estar Ale Franco, está bien lo que contás lo de Ale Franco, que sí ya podría volver en la próxima fecha ante Ameliano, pero el sustituto inmediato, ¿quién sería? Está Gómez, está Martínez. Me parece que por lo que descansó Martínez, si el cuerpo técnico decide dejarlo fuera a Franco para que se pueda recuperar totalmente, iría Marcos Gómez. Ya jugó el clásico, fue el cambio que mandó al campo de juego Martín Palermo, entonces Ramón Martínez a la banca de expectativa, Gómez de titular y Franco a descansar. En caso que, repito, el cuerpo técnico decida dejarlo que se recupere totalmente al 20 franqueado. Y si por allí el cuerpo técnico decide ponerlo en el campo, Gómez iría a la banca, Martínez también, porque ya está totalmente recuperado, y el otro que ya será convocado es Derlis González. Por la cantidad de días que descansó, me parece que va a estar en la banca el 10 del Olimpia. Perfecto. Johnny, lo de Derlis González, por más que él esté ya recuperado las órdenes, veíamos ayer un posteo donde se lo veía a disposición a Derlis, a Ramón Martínez, Derlis González, Ramón Martínez, y había otro jugador, 3 jugadores eran. El tercero no estoy recordando. Exacto. Sí, el delantero, ¿verdad? El extremo. Sí, Zarza, que cumple con el reglamento. Él tuvo una situación de salud en el partido contra Libertad. Estaba para ir a la banca de expectativa, inclusive formó parte del sistema Comer. Finalmente no fue en la banca, descansó contra Cerro Porteño y ahora sí, ya está totalmente habilitado para el partido contra el Sportivo Ameliano. Allí les puede ser muy útil porque Ameliano es un equipo que se cierra muy bien, pero de contra, Olimpia lo puede utilizar a Pedro Zarza, ya a disposición también de Martín Palermo, al igual que Ramón Martínez, Derlis González, mientras Beto Espínola y Brian Montenegro seguirán ganando minutos en categoría de reserva y también en práctica en la semana. Sí, muy interesante, muy interesante. Igual ninguno de los tres, o sea, más Ramón Martínez es el que tiene posibilidades en todo caso de jugar, ¿verdad? Porque Derlis cree que no cambiaría Martín Palermo su ofensiva, Hugo Benítez con Prato o Redes, en todo caso, si es que cambia, si hace un cambio por esa zona. Yo creo que si Franco está en condiciones, Olimpia hasta puede repetir el equipo, porque en la zona defensiva César Olmedo se retiró simplemente por una molestia más, el cansancio, la temperatura, lo que ha sido seguidilla de partidos. Entonces el lateral derecho está disponible. Después, ¿por qué tocar el medio campo si está bien Franco? Entonces los tres irían a la banca de expectativa. Perfecto. Bueno, Johnny, 1.500 entradas vendidas de las 14.500 que pusieron a la venta hasta ahora. Lo de Cerro Porteño en Encarnación estábamos adelantando, Johnny, ahora con la información de último momento con respecto a el jugador Alex Franco, que va a estar a disposición probablemente ya para la siguiente fecha, no para este fin de semana, pero su recuperación es mucho más rápida de lo que se pensaba. Gracias, Johnny, un abrazo. Estamos en contacto con Mario Jara. Gusto de saludarte, Mario, de tenerte al aire. ¿Cómo te va, Mario? Bueno, querido, ¿cómo estás? Bien, bien. Grande. Qué bueno que puedas hablar, Mario, porque ayer estábamos con Federico acá, él leía un poco el informe, ¿verdad? Que fue una declaración tuya, entiendo, en la Asociación Paraguaya de Fútbol. La apelación. La apelación era, sí. El documento de la apelación. Exacto. La apelación. Entonces es bueno siempre escuchar las dos campanas, como se suele decir. Y bueno,
preguntarte qué fue lo que pasó en el caso de César Castro, Mario. Bruno, primero agradecido por tener también el espacio como para aclarar la situación. Yo sí no voy a profundizar mucho porque creo que no merece tampoco darle tanta trascendencia a lo que pasó. Sí hubo una reacción de mi parte, no me desentiendo de eso, pero no fue todo como lo contó este señor. Incluso hubo, previo a lo que pasó, mucha agresión verbal de parte del señor, del cual no se hace cargo, por lo que escuché. Supuestamente yo fui agredida así sin nada, ¿no? Sin ton ni son. Sin embargo, todos los que están presentes dentro de, los que estuvieron dentro de la cancha mirando el partido, son testigos de todo lo que pasó realmente, ¿no? Sí hubo un intercambio de palabras durante el partido, donde termina diciendo un montón de barbaridades que, bueno, son irrepetibles. Y cuando llegamos al túnel, le esperé y le pregunté por qué me había insultado, por qué me siguió insultando. Y no pasó más de empujones, idas y vueltas, como pasa normalmente cuando hay una escaramuza. No fue más que eso. Pero bueno, se ve que Castro necesitaba tener todo este espacio periodístico como para tener más relevancia, ¿no?, de acuerdo a su trabajo, ¿no? Lo veo de esa manera, porque la verdad que todo lo que dijo ayer, la verdad que me quedé sorprendidísimo. Habla de rencor. Yo no lo conozco, el señor, es la primera vez que cruzo dos palabras. Habla de reincidencia. Es la primera vez que me pasa algo así con un entrenador. Entonces, creo que antes de emitir una opinión, hay que ser consciente de lo que se dice, lo que se hace. En esto también tenemos familia, ¿viste? Hay mucha gente por detrás. Está el club de por medio también. Y está claro que todo lo que dijo el señor, de todo lo que dijo, hay muchas cosas que se las guardó porque no le convenían, sin duda. Mario, sí. César Castro dijo ayer que después de la agresión supuestamente que recibió, ¿verdad? Porque, sí. Porque también hay un informe de los árbitros que habla de esa agresión. Sí. Dice que vos también le agrediste a el Chueco Ovelar 3 semanas después. Llamalo al Chueco y preguntale al Chueco. Es más, Dios mío, no sé dónde sacan eso, de dónde inventó eso, de dónde sacó eso, ¿no? Pero con el Chueco cuando él estuvo dirigiendo Santaní, incluso estuve en la casa con el Chueco, estuvimos compartiendo un rato. O sea, no sé de qué habla, de qué agresión, no entiendo. Llamalo al Chueco, pregúntale. No sé de qué habla, o de dónde sacó esa historia. Te pido eso, que hagas... Hola, ¿escuchás? Sí, Mario. Perdón. Te pido eso, que verifique lo que dice este muchacho. Si tuve alguna pelea con el Chueco, al contrario, con el Chueco siempre muy buena relación, siempre, ¿entiendes? Por eso te digo, o sea, viste que en el cuento de Caperucita el lobo siempre es el malo, porque yo me imagino que la gente no anda por la calle así discutiéndose y peleándose y agarrándose a trompadas así porque sí, de la nada, ¿no? Este muchacho, de verdad que todos los que estuvieron en la cancha y fueron testigos de las barbaridades que dijo y de la manera en que se refirió hacia mis jugadores también. Entonces hay que hacerse cargo, Bruno. Yo no voy a salir ahora de si no dijo esto, dijo aquello, ya está. Para mí queda ahí. No justifico lo que pasó, Bruno, no estoy justificando nada, no justifico, pero tampoco son las cosas como él dice, porque te vuelvo a repetir así como lo dije y lo vuelvo a reiterar. Gracias a Dios, hace 10 años que trabajo en Paraguay. Ya dirigí muchos equipos de primera división, algunos de intermedia también. Y en todas las ciudades donde voy, o de todos los equipos donde salí, gracias a Dios, siempre salí bien. O sea, te puede gustar mi trabajo, te puede gustar cómo juega mi equipo, no te puede gustar. Pero persona no grata no me declararon en ningún lugar a mí. En ningún lugar, Bruno. Gracias a Dios. Ponerlo al aire, por favor. Esto decía César Castro. Escucha un ratito, Mario. Como venía la gente detrás mío, él estaba parado delante del vestuario, delante de nuestro vestuario, no del vestuario. Cuando me ve venir, él empieza a insultarme y a gritarme.
y viene hacia mí, y ahí es que empezó a lanzar las trompadas. Él se pasa de muy inocente ahora. Sin embargo, sí ocurrió todo aquello, gente que vio todo lo que ocurrió. Por eso los informes, por eso llama la atención a la prensa, por eso la sanción. Así es que no es tanto como él está diciendo en su descargo. Evidentemente él va a querer que se le disminuya el tiempo, que se le disminuya la sanción económica. Me llama un dirigente del 12 de junio a pedirme disculpas en nombre del club. Posteriormente me llama el senador Bachi Núñez, me envía un mensaje de voz pidiéndome disculpas en forma personal en representación del club por la actitud de Jara. Yo acepté, le dije que no iba a terminar ahí para mí. Por eso tampoco hice la denuncia policial. ¿No estás arrepentido de no haber hecho la denuncia policial? Y de repente ahora que escucho, sí. Lo que él hubiera dicho es disculpa por haberlo agredido y bueno, yo hubiera salido de su lado, ¿verdad? Pero al decirlo evidentemente él buscaba romperme la cara. ¿Escuchaste, Mario? Sí, lo escuché. Sí, escuché todo ayer, escuché todo. ¿Qué espera que te responda? Decime. O sea, sí. Cada uno da la versión que le parece. Cada uno se acomoda para el lado que le corresponde, que le conviene. Esa es la realidad. Yo ya presenté la apelación. La sanción viene más que nada porque no tuve, la verdad no me notificaron, no me llegó la notificación, entonces no me pude defender, ¿no? Entonces por eso viene la sanción, porque el artículo, la ley lo dice así. Pero de ahí a que haya pasado todo lo que dice este señor, viste, del dicho al hecho hay un largo trecho, esa es la realidad. Te vuelvo a repetir, Bruno, yo, gracias a Dios, a mí no me declararon persona no grata en ningún lado. Gracias a Dios. Entonces cada uno se tiene que hacer responsable de las cosas que hace. ¿Entendés? Solo eso, Bruno. Yo no me desentiendo de nada, no justifico lo que pasó, pero no fue más que una escaramuza, nada más. No fue más que eso, y bueno, se ve que el señor aprovechó esto como para tener un poquito más de minutos de radio. Mario, ¿y cómo queda tu situación en el 12 de junio con este impedimento, digamos, que tiene que ver con la sanción? ¿Vas a seguir dirigiendo, que otros dirijan los partidos oficiales? Y haré una pregunta, ¿quién va a pagar la multa? ¿Si va a pagar el club o lo va a pagar vos? La pago yo. La pago yo porque la multa es para mí personal, no hacia el club. La multa es hacia mi persona, o sea que el club no tiene nada que ver en esta situación. En principio sí, estamos trabajando, o sea, está trabajando mi cuerpo técnico de cerca con el plantel. Nosotros ya presentamos la apelación, tengo entendido que en el momento que se presenta la apelación queda congelada la sanción, pero bueno, eso está a cargo de un abogado, Gerardo Acosta, que está llevando a cabo la apelación, y bueno, esperemos que se pueda solucionar para el viernes. Ya creemos de que vamos a tener una resolución. O sea, Mario, vos no estás entrenando entonces al 12 ahora hasta tanto haya una mayor claridad, es decir, la sanción alcanza también que vos no puedas dirigir el entrenamiento, entrenes al equipo y que, por ejemplo, pueda alguien de tu cuerpo técnico dirigir en la competencia. Exacto. Eso es lo que dice la sanción. Después está lo de la apelación, ¿no? Porque te comunicaba recién que una vez que se presenta la apelación, tengo entendido que automáticamente queda congelada la sanción, ¿no? Es lo que tengo entendido hasta que salga la nueva resolución. ¿Y ustedes no llegaron a responder como correspondía en forma, digamos, esta notificación? No, porque es por lo que te comentaba, porque en el mail donde enviaron la notificación la gente de la APF, no era el que había declarado el club como el medio oficial. ¿Se entiende? Entonces nunca me llegó la notificación, nunca como que no lo hubiese notificado. ¿Se entiende? Y por eso no me pude defender. Por eso directamente a mí también me tomó de sorpresa cuando cayó la suspensión. ¿No? ¿Y cuál tenía que haber sido la vía? Y me tenía que haber notificado el club, o sea, la APF al club, el club a mí, y presentar mi descargo. ¿Y esas serían las vías legales. ¿Y eso no es un defecto de forma? ¿Cómo? ¿No es un defecto de forma? No sé, ahí la verdad que
viste, en ese asunto ya el que entiende mucho más de esas situaciones es mi abogado. Mucho no te puedo responder con respecto a eso. Sí sé que no me llegó la notificación y sin duda que eso es un aliciente como también para poder apelar, ¿se entiende? Se entiende. Mario, muchísimas gracias, muy amable. A vos, un abrazo, Bruno. Un fuerte abrazo, gracias, Mario. Mario Jara, entonces, diciendo su verdad, defendiéndose él con respecto a esta sanción y a lo que decía, lo que declaraba César Castro. Niega que haya sido una agresión así brutal, ¿verdad? Que fue una escaramuza, que primero hubo una agresión verbal de César Castro, pero lo que no niega es que sí, efectivamente, él agredió a César Castro, ¿verdad? Eso fue lo que él dijo de entrada, pero que no es como para agrandar demasiado, decía, y claro, que no hubo agresión después contra otro profesional. Y que no afectó la integridad física también, ¿verdad? Sí. Que fue una escaramuza, diferente al golpe de puño en la mandíbula que decía Castro, o sea, son dos verdades totalmente diferentes. Claro, y le tiró también una de paso, a mí no me trataron personas no gratas, dice, porque en Santaní fue declarado persona no grata César Castro, porque ahí todo está unido, el fútbol, la política, y bueno, lo trataron de esa manera porque se fue a Carapeguá, después de dirigir a Santaní. Cada parte explicando la omisión. Ayer Castro decía, bueno, si sabía que así iba a apelar, lógicamente hubiera hecho la denuncia policial para darle más sustento a esto. Y Jara diciendo, no, lo que pasa es que la sanción fue tan grande, no por el hecho, sino porque nosotros no apelamos, porque mandaron a un canal que no era el oficial, y ahora estamos apelando. Entonces, cada parte también con su argumento del por qué se llegó hasta este punto. Ya estamos con Juanma en la parte final también del duplex con ABC TV. Juanma, gusto saludarte, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, excelente. Bueno, a ver, ¿cómo marcha Cerro Porteño? Va a Encarnación, escuchabas el reporte. Hasta ahora 1.500 entradas de las 14.500 puestas a la venta. Ellos tienen una expectativa de 10.000 por lo menos. Y bueno, ¿cuándo va a viajar el plantel? ¿Cómo se va a mover Cerro Porteño? Contanos. Sí, Cerro que entrena nuevamente hoy por la tarde, luego de lo que fue el retorno a los entrenamientos ayer, preparando ese partido contra Tacuarí en Encarnación. Viernes va a viajar Cerro Porteño, probablemente lo haga vía aérea, así que es muy probable que el equipo de Manolo vaya luego de la movilización de la mañana el viernes y ya se quede hospedado allí en la ciudad de Encarnación para lo que va a ser el partido del sábado. Juanma, sí. Está confirmado el tema de vía aérea, ¿eh? Muy bien, sí señor. Lo que van a hacer, me estaba comentando, es que como no hay vuelo el domingo, retornan en bus. Van en avión hasta Encarnación y ni bien termina el partido están retornando en bus. Algo que de manera como una emergencia ocurrió en Pedro Juan, porque habían venido vía aérea y sí, ahí hubo, con el tema de la niebla no podían salir los vuelos, entonces tuvieron que venir en bus luego del empate. Y sí, ahora se confirma entonces que vía aérea el traslado hasta Encarnación y luego el retorno vía terrestre. No iba a decir, Federico, Bruno, compañeros de audiencia, que dentro de la cuestión de Enzo Jiménez, lo que ayer también se confirmaba, lo de Miguel Benítez, que sufrió una rotura de menisco, que fue intervenido, que tendrá 1 mes y medio, 40 días de recuperación. Dentro de todas esas informaciones que hablan de lesiones, hay que informar en este caso que el caso de Robert Piris Damota no es un caso importante en cuanto a la lesión, en cuanto a la consecuencia de sufrir después del clásico, por ende estará a disposición de Manolo Jiménez para el sábado y por el rendimiento uno imagina que va a tener un lugar en el equipo titular. Bueno, cerramos el contacto con ABC TV. Juanma, perdón, ¿cómo es el tema del vuelo? Ida en forma aérea el viernes, vuelo hasta Encarnación y a la vuelta termina partido y en bus porque no hay vuelos el próximo domingo de Encarnación a Asunción. Creo que Cerro juega el martes ya, Juanma. Sí, la fecha de adelanto, a ver aquí tengo. ¿Qué te iba a decir también? Me estaba mirando hoy. Martes ante Nacional. Sí, ¿viste? En la olla, a las 20. Claro, por eso retorna rápido. Sí, martes a las 20 el partido Nueva Olla, sí, ante Nacional. Sí, señor.
De cara a lo que se viene, va a ser muy importante para Cerro sumar de a 3 en esta seguidilla de partidos. Por eso que comentábamos la vez pasada, le da mayor confianza. Una racha de 3 partidos es lo ideal para un cuerpo técnico cuando planifica sus trabajos en la semana, para la confianza del plantel también de cara a lo que se viene. Así que Tacuarí, un rival que ayer lo compartíamos también en la segunda edición, es un rival que generalmente sí lo ha complicado a Cerro Porteño. Recuerdo el partido cuando todavía Cerro peleaba por el título en la apertura, fue bastante complicado porque llegó a empatarlo Tacuarí en algún momento, y después Cerro sí consigue la victoria con el gol de Ronaldo de Jesús y de Fernando Fernández, pero siempre es un rival de cuidado para Cerro Tacuarí con relación a la aspiración al título. La buena noticia me parece para Cerro es lo de Robert Piri Damota, que reiteramos estará a disposición por la lesión de Enzo, que es baja y venía siendo titular junto con Carrascal, pero más allá de eso me parece que por rendimiento mismo Piri Damota estará arrancando de titular. Perfecto. Sí, Fabio, ¿qué consulta tenés? No, justamente Cecilio Domínguez, ¿cuándo va a volver? Me preguntan acá. Esa es una buena pregunta. Amigos del WhatsApp, será impresionante cómo preguntan. ¿Se hablaba un tiempo estimado, Juanmo, o no? Todavía no se puede tener eso con claridad. No, ya está en la etapa final de su recuperación, Cecilio. También él está un poco siendo evaluado constantemente, está con trabajo de fortalecimiento en la zona del tobillo, que casi sufrió una fractura. Por eso tanto tiempo. De hecho, Cecilio, fíjate, todavía no ha competido oficialmente este segundo semestre, a causa de este golpe que sufrió en el amistoso contra Kilmarnock en Málaga, que mucho tiempo ya ha pasado, fue el 28 de junio. Y desde ese entonces Cecilio no entrena con normalidad, realiza trabajo de fortalecimiento y tampoco ha sumado minutos, pero se aguarda que luego de esta triple fecha ya pueda empezar a intensificar en los trabajos Cecilio Domínguez. Bueno, tendríamos que hablar de él para la segunda rueda, entonces. Para la segunda rueda, sí. Fíjate cómo ha afectado a Cecilio principalmente, y también a Cerro iba a ser una ayuda bastante importante. Así que sí, evidentemente estamos hablando para la segunda rueda aproximadamente Cecilio Domínguez. Cecilio fue el goleador del primer semestre, ¿no? Sí. Con 10 goles. Bueno, imagínate. Imagínate toda la novela que se había armado. ¿Te acordás que él se va a Málaga sin haber cerrado su vínculo? Exacto. Se hablaba mucho lo de Chico y hasta se hacía une con flecha. Si van con tanta plata con el de Bolívar, ¿cómo no van a tener para él? Y que, bueno, y al final se cerró el vínculo, pero todavía no pudo debutar por lo que marcaba Juanma de aquel amistoso un sábado a la mañana para nosotros contra el equipo escocés. Incluso lo estuvo en Belo Horizonte. Estuvo con el médico de Cruzeiro, dice Juanma, Sí, tienen buena relación el cuerpo médico del Cerro a través de Felipe Celia, el coordinador allí de alto rendimiento, y un poco siempre van compartiendo ese tipo de situaciones. Incluso se habla de un intercambio, de repente también viene miembro del cuerpo médico del Cruzeiro a hacer algunas cuestiones de seminarios y compañía, y también van los de Cerro a Belo Horizonte para capacitación y cuestiones así. Están realmente muy trabajando en ese sentido con el Cruzeiro. Nos acaban de informar ahora, agradecemos al departamento prensa del Club Cerro Porteño. Buenas tardes, señores, extendemos la cordial invitación a los medios de prensa interesados en cubrir nuestro entrenamiento de hoy, miércoles 21 de agosto, desde las 17 por espacio de 20 minutos. Así que hoy Cerro entrena a las 17 y los medios de prensa podremos ingresar por un lapso de 20 minutos para ver los trabajos allí del plantel principal del Ciclón. Bueno, está bien. ¿Cuál es el grado de... ¿cuál es el grado de asistencia o de proximidad que está teniendo Carrizosa en Cerro Porteño en estos momentos, Juanma? Y aguantame por favor, y voy a saludarlo a Edgar, porque quiero preguntarte esto para hacer la siguiente, no sé, conjetura o no sé, debatir acá con los compañeros, pero quiero hacerte antes la pregunta, por favor. Edgar, con mucho gusto.
6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.290 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero en locales de pago express, Aquí Pago y en los biggies de todo el país. Sortea este domingo a las 19:45 horas por el 13. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. Agosto, ofertas en el Cacique. Celebramos nuestros 19 años con ofertas increíbles en todas las secciones todo el mes. Además, premiamos la fidelidad y preferencia de todos nuestros clientes y amigos con 19 vales de compras de 1 millón por cada 30.000 guaraníes de compras. Ya estás participando. Vení, compra y celebra con nosotros. Te esperamos. Promoción válida hasta el 31 de agosto, sortea el mismo día. Llegaron ofertas Chacomer de agosto y Kempton te trae descuentos de hasta el 20% para que puedas disfrutar de tu nueva moto. No dejes pasar las increíbles ofertas y solicita ya mismo tu nueva Kempton. Para más información, escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10 y avanza siempre con Kempton. Kempton, Chacomer, respaldo total. Llegaron a Bristol las super ofertas por el Día del Niño y hasta agotar stock. Te llevas un smartwatch de regalo. Aprovecha esta super oferta. Tablet Multilaser Kit Android, ahora solo 18 cuotas de 69.000 guaraníes. Acordate que comprando en Bristol ya estás participando de la promo 3.000 millones. El sábado 31 de agosto sorteamos una Moto Buller más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nuggets de 300 gramos en todos los supermercados y puntos de venta del país. Ayudas a la Fundación Azoleu de lucha contra el cáncer infantil. Hagamos un agosto diferente. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. Hoy miércoles realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farmaoliva o llama al 021-235-5000 que los grandes descuentos de Farmaoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y muchísimo más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmaoliva. Este 2024 Apostala quiere transformarte en un iluminado de las apuestas y en un invencible de la vida. Ingresa a www.aposta.la y jugate por los resultados de tus deportes favoritos o disfruta de una gran variedad de juegos de casino online. Con Apostala, volvete invencible. Arcoiris Industria Alimenticia presenta Sandra Rossi en Paraguay, experta en neurociencia, habiendo conseguido un éxito rotundo en el deporte y más específico en el fútbol. Ella dará una conferencia magistral este sábado 24 de agosto a las 10 horas en el Comité Olímpico Paraguayo. Las entradas están en venta en Tutti. Llegó el agosto, liquida en Sueño Lar con beneficios soñados para que disfrutes de un descanso perfecto. Aprovecha nuestro 45% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses en todos nuestros productos nacionales. Te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y en nuestra página web www.sueñolar.com.py o contactanos al 021-588-8100. Sueño Lar. Sentí tus sueños. 12:08. Juanma, ¿cuál es el grado? ¿Cuál es el grado? No se puede hacer programa acá, en serio. O sea, las cosas que se dicen. Lo que pasa es que están pasando muchas cosas. Están pasando muchas cosas, pero vamos a tratar de concentrarnos en lo nuestro. Por eso hace rato hubo actos fallidos también. Sí. En las consultas. Que yo dije Pedro Juan y no Encarnación. Sí. Y no es que estamos realmente. No, por eso. Tenemos en nuestra mente Pedro Juan Caballero, será que. Mamá querida. Un saludo a la gente de Radio Oasis. De quema archivo y todo. Y eso que el 2 de mayo puntero. Sí. No, allí está la punta. Sí, 2 de mayo puntero. Sí. El señor Jorge Gómez es el director ahí de Radio Oasis.
tuvimos la posibilidad de conocerlo, así que muy bien. con él. Un abrazo grande para toda la gente de Pedro Juan. Muy bien, un saludo a don Jorge Gómez entonces. Saludo para... Pero no tiene parentesco con el fallecido, pregunto. No, porque es Gómez. Este es Gómez con S. Lalo. Saludo para David González, hombre de radio también, que siempre nos escucha en Cardinal, dice. David González, hombre de radio ahí importante en Pedro Juan. Renovó con el Aston Villa el Dibu Martínez cuando se pensó que podía dar el salto a otro club mucho más grande. 2029. Hasta el 2029. Bueno, realmente, ¿cuándo va a encontrar? Porque dijo ahora, espero encontrar mi lugar en el mundo, dijo, mi casa. Quedarme a jugar, porque ya estuve cedido 2 veces. João Félix presentado en el Chelsea, que volvió a pagar más de 50 millones de euros por él. Tantas sesiones que ya tuvo, mira, Atlético de Madrid, Barcelona, no tenía la culpa a Simeone, porque primero le echan la culpa a Simeone que lo desaprovechó totalmente, tanta plata. Por su fútbol, ¿verdad? Sí, que pagó mucho. Y ahora saltó Gerard y dijo, basta, te jugar al Chelsea. El propio João Félix le tiró una bomba a Simeone en su momento, el Mundial. El Mundial sí. que Portugal jugaba de otra manera, que por eso él llegaba a los goles. Exacto. No, es que él en Benfica fue su mejor momento. De ahí puede pegar el salto, o sea, hacer la transferencia. En Benfica él la rompió, pero después le costó muchísimo. Ni en Barcelona ni en Atlético de Madrid funcionó. Y ahora vamos a ver cómo le va a ir en Chelsea. Bueno, lo que te quería preguntar es, porque yo recuerdo que en la era de la crisis que tuvo Cerro, cuando me hago cargo yo, porque fui yo quien había criticado la falta de presencia de Zapag, la falta de liderazgo de Zapag, la falta de que él esté compartiendo más con el plantel, que no delegue el club, que el club no se maneja así pues, omnipresente, ¿verdad? No se maneja desde una oficina. Y yo me había acordado de Carrizosa porque Zapag como que le enviaba a Carrizosa, o no sé si Carrizosa de motus propio, él está encarando, porque hay una proximidad evidentemente de Carrizosa con el plantel, porque acá tenemos la grabación. No es que yo estoy mintiendo y estoy inventando. Si vos encontrás el archivo, Ariel, te voy a agradecer muchísimo. Ahí con Wilson y con Ángel Elién. Fue Wilson el que hizo la nota justamente desde Bolivia. No había hablado con nadie todavía de Francisco Chico da Costa. Y da Costa dijo, antes de cerrar la entrevista, quiero agradecerle ¿a quién le agradeció? Al presidente del departamento de fútbol. ¿No le agradeció a Zapag? No. Bueno, entonces le agradeció a Carrizosa. Al mismo que unos meses atrás en una conferencia Robert Pires Amota lo tildó de presi. Exactamente. Entonces quiero saber si es una cuestión de motus propio o es Zapag el que ya lo está delegando totalmente en el puesto a Carrizosa, está delegando las funciones en Carrizosa. Es su delfín, es su elegido para la sucesión, porque Zapag dijo que va a ir hasta cumplir su mandato, que es diciembre del 2025. Entonces la pregunta, te pido que prestes atención, Juanma, si es que él tiene pretensiones, porque del otro lado está también Juan Carlos Petengil. Pero Juan Carlos Petengil aclaró acá en muchas ocasiones que tiene una relación familiar muy estrecha, la familia Petengil con la de Carrizosa, que son muy amigos, que su padre es muy amigo de Carrizosa. Es más, los amigos le dicen Michel, le dicen a Miguel Carrizosa. Y él llegó a decir Michel en un momento dado. Entonces, por eso te pregunto, vos qué información manejás, si estamos ante quien podría ser el candidato del oficialismo, porque yo supongo que oposición va a haber en Cerro Porteño, o puede haber otra vez ahí una puja, entre comillas, una puja sana, ¿verdad?,
entre Juan Carlos Pettengill y Carrizosa para saber quién va a ser el presidente. Yo quiero a todo lo que ya ustedes estaban mencionando agregar incluso un dato más a favor de Miguel Carrizosa en Cerro Porteño. Fíjate que las negociaciones con Tacuarí para la contratación y la compra del pase de Derris Rodríguez de parte de Cerro Porteño también fue Miguel Carrizosa quien las llevó junto con Nito Vera, el presidente de Tacuarí. Entonces, estamos hablando ante todos estos hechos de uno de los dirigentes en la actualidad más influyentes en Cerro Porteño. Incluso y aquí, porque es una cuestión dirigencial y una cuestión de estructura también, de organigrama. Evidentemente Juan José Zapag es el presidente, pero yo creo que hoy día Miguel Carrizosa está casi al mismo nivel de Juan José Zapag en cuanto a influencias en las decisiones, principalmente del plantel de primera división de Cerro Porteño. O sea, estamos hablando de el dirigente más visible actualmente para el plantel principal de Cerro. No me estás diciendo mucho, Juanma. Sí, claro que es el más visible hoy. Por eso te pregunto. Pero ¿cómo viene la mano? Él es ya un dirigente que Zapá le dijo, encárgate vos del club, o ¿cómo es el tema? Pero fíjate, Bruno, yo entiendo, o sea... Espérame un ratito. Sí. Rubén Ditore, presidente de Libertad. ¿Cómo está, presidente? Un gusto de saludarte. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Bien, presidente. Bueno, creo que lo de Galeano no sorprendió, te soy sincero, presidente, porque inclusive acá nosotros estábamos al aire en la programación de Peligro de Gol de BCTV ese lunes, y cuando terminó el partido dijimos, bueno, llegará hasta el jueves seguramente Galeano, y ya tiempo atrás veníamos diciendo qué difícil es dirigir a Libertad, porque hay una presión en el sentido de que tiene un plantel muy importante. Es un club que siempre va ahí a la vanguardia tratando de ser campeón. Entonces yo creo que no es de sorprenderse por el cambio que ustedes hicieron, presidente, porque escuché varias veces que te preguntaron, fue sorpresivo el cambio, por qué hicieron el cambio, y yo respetando claro la pregunta que cada uno tiene derecho a hacer, ¿verdad? Pero para entrar nomás en debate y escucharte también, a mí no me pareció para nada, en absoluto me pareció sorprendente el cambio que ustedes hicieron. No, viste que cuando uno hace los cambios en medio de un torneo, es muy difícil, porque primero porque las decisiones que tenés que tomar son complicadas, el que viene generalmente no está metido dentro de la mecánica de lo que es el plantel, hasta que conoce los jugadores, hasta que conoce el club. Lo que más si viene de repente el extranjero es peor. Es muy complicado, ¿verdad? Por eso, cuando decidimos que necesitábamos un cambio de timón, y Dani estaba libre, para nosotros nos venía muy bien si él aceptaba, ¿verdad?, estar con nosotros, porque es un muchacho que con su equipo conoce el club, conoce la mecánica, los jugadores son los mismos que él tenía, son los jugadores que están acostumbrados también a lo que él pide, y tal fue así que ayer nosotros lo presentamos a la tarde y ya dirige una pequeña movilización, porque realmente ya no había tiempo. Y hoy prácticamente ya tiene que dar la lista de la gente que concentra, y mañana ya hay partido, o sea que no hay tiempo, el calendario es muy apretado y eso nos obliga a tomar decisiones así también en el camino que son muy rápidas.
O sea, presidente, ¿le fue más fácil a ustedes el cambio en el sentido de que ya lo tenían a lo mejor a Garnero, y Garnero ya conoce la mecánica, ya no... es mucho más práctico, ¿verdad? No tiene que venir a conocer la casa y a reacomodar todas las cosas. Totalmente. Y para los jugadores mismos. Imagínate que ellos ya saben, por ejemplo, la mecánica que él hace, su PS, lo que le va a hacer, lo que le va a pedir, los horarios que maneja. Para el cuerpo técnico es muy fácil de conocer a todo el personal logístico que tiene ahí, a los médicos. O sea, es mucho más sencillo, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces es difícil conseguir que justo el equipo que vos querés esté libre. ¿Por cuánto tiempo firmaron con Garnero? La verdad que de momento lo hicimos verbalmente nomás, todavía no. Sí, no, pero lo verbal es... Iba a ser seguramente un par de años. Ah, un par de años luego. Y así más normalmente hacemos. Presidente. Pero ¿cuántos serían? ¿2 años, 3? ¿Cuánto sería, presidente? Todavía no lo hablamos bien. Vamos a terminar, dijimos, este año primero y después veremos cómo vamos. Pero más o menos yo calculo que serán 2 años. Contrato de 2 años, todavía no he visto yo el contrato. Una buena noticia. Está haciendo. Sí. Te quiero contar, presidente. Julio Enciso ya se encuentra entrenando con el plantel principal. Volvió a disposición del cuerpo técnico y el Brighton inclusive levantó la foto oficial de él. Arrancó con una victoria en la Premier League el equipo de Brighton y el sábado va a jugar ante el Manchester United, pero lo concreto, a modo de comentario nomás, como es jugador de ustedes también, Julio Enciso ya volvió a los entrenamientos. Qué bueno, sobre todo para la selección. Me interesa muchísimo que vuelva se supere todo ese problema físico que tenía y que pueda rendir y esté en plena competencia en el momento que tenga que jugar en la selección, ¿verdad? Ojalá esté bien enchufado porque es un jugador muy importante. ¿Cómo lo viste a Garnero? Porque hace un mes, 20 días, tuvo un golpe fuerte esto de no poder seguir en la selección. ¿Lo viste entero? ¿Motivado? ¿Le sirvió esta pequeña pausa para volver a recargar energía, presidente? Sí, sin problema. Un poco golpeado por su problema familiar, ¿verdad? Que tuvo, que es normal, es absolutamente normal, pero desde el punto de vista deportivo, futbolístico y laboral, 10 puntos, sin problema. Presidente, para tener la voz oficial simplemente. Ayer hablamos con Galeano, tuvo palabras de agradecimiento para con Libertad, dijo que se va a tomar un tiempo de descanso con la familia, que va a viajar para ver cómo se entrena en la Argentina. Estaba muy agradecido y él mismo ya lo había desmentido, pero te pregunto, hubo una versión que supuestamente había atrasos en Libertad con respecto a premios. Y es más, Galeano dijo, ya cobraron premios, cobraron sueldo y cobraron inclusive ya hace tiempo el premio por el campeonato Apertura. Pero me gustaría escuchar a tu voz, presidente. Yo te digo una cosa, anda corriendo una versión ahí que tenemos una auditoría, que falta plata, que una serie de disparates. Que yo no sé cuál es el objetivo, ¿verdad? El club está en condiciones de demostrar sin ningún tipo de problema que no debe ningún guaraní a nadie, ningún funcionario se puede preguntar, ni jugadores, ni premios, ni un club que se ha caracterizado por pagar inclusive antes de fin de mes. Y estamos en esa temática, ¿verdad? Nada más que eso, no sé a qué viene eso, pero realmente no nos preocupa porque los jugadores están perfectamente al día. Y todo el plantel administrativo, todo lo que sea básquetbol, fútbol femenino, fútbol playa, completo. Jorge de los Ríos retornó al club, presidente. Sí, Jorgito está con nosotros trabajando, está en el día a día con el fútbol, con los jugadores, eso, y a mí realmente una ayuda muy buena porque me libera a mí de un montón de
de problemas de tiempo y cosas que atender que yo antes tenía que verla y que realmente me consumían muchísimo tiempo. Bueno, presidente, a ver, a partir de ahora entonces, ¿cómo...? Mañana tiene ya ganó la primera... No, y pasar... Ya entrenó y... Esperar Cruzeiro o Boca, pues depende mucho mañana lo de Libertad, ¿verdad? Uno cree que si gana mañana puede comenzar a recomponerse, si no pasa a hacer otro golpe, pero el de mañana, más clave que nunca el partido, doctor, ¿no? Y hoy es un partido importante, claro que sí, y sobre todo por el antecedente que hay de que en los dos partidos anteriores que jugamos no pudimos ganar, salieron empatados los dos. Eso te habla que los dos equipos son parejos y que el partido que de mañana también va a ser así. Presidente, ¿hicieron bien, creen o crees vos, con respecto a lo de Adrián Alcaraz, de cederlo a otro equipo que tenga minutos? Ayer hizo 4 goles, es cierto, un rival débil, pero se está mostrando como goleador de Guaraní en estos momentos Adrián Alcaraz. Claro que sí, pues si yo tengo, si yo le cedo a préstamo a un jugador, a un equipo, es porque necesito que se mueva. Si mi cuerpo técnico me dice que no lo va a tener en cuenta, o sea, no va a estar dentro del equipo titular y es la tercera o cuarta opción, entonces antes de tenerlo sentado, yo prefiero que se muestre jugando, ¿verdad? Que juegue porque eso es lo que él necesita. Y eso es lo que hicimos. Ese es el criterio con el cual se estableció el sistema de préstamo. Y así como va, entonces retorna a fin de año con ustedes, porque está rindiendo altísimo, presidente. Puede retornar, puede ir al extranjero, hay ofertas, hay conversaciones, siempre ¿qué es lo que más se busca en el fútbol mundial? Goleadores, es lo más difícil. ¿Hay ofertas por él, presidente? Por él y por otros jugadores también de nuestro plantel. Roque Santa Cruz, ¿cómo está, presidente? ¿En qué sentido? Futbolísticamente, ¿cómo se siente él físicamente? Más que futbolísticamente, ahora te diré físicamente cómo está, ¿verdad? Porque Roque es un jugadorazo, ¿verdad? Pero necesita estar bien físicamente, sin lesiones, motivado. Está bien, pero tuvo ahora un pinchazo en el partido contra Meridiano, o sea, no creo que esté en este partido. Presidente, volviéndolo a Alcaraz, para confirmar contigo, me dicen que gente de Talleres sondeó por él, ¿es cierto? No voy a entrar en eso. Siempre hay sondeo, hay conversaciones, ahora los pases normalmente están cerrados prácticamente en todos lados, o sea que seguramente será para el mercado de fin de año, es donde se va a mover de vuelta y ahí veremos qué es lo que hay en concreto, ¿verdad? Sondeos, conversaciones y eso no... Hay todos los días, pero normalmente no se concreta. Doctor, ¿y el estadio a cuánto están del proyecto que se trazaron de finalizar? A full estamos trabajando, estamos yendo dentro del cronograma. Ayer hubo gente de Conmebol que estuvo visitando las obras, están muy conformes con lo que se está haciendo y nada, vamos, tenemos que el tiempo nos ayude, así como lo está haciendo hasta ahora, ¿verdad? En el sentido ahora pues ya no llueve nunca y podamos ir avanzando de acuerdo a lo programado. Y que a ver, hoy por ejemplo pasamos por ahí, ¿qué hay ya de diferente? Se puede ver la ampliación, ya la base, ¿cómo se puede ver? La base no va a ver cuando las graderías estén subiendo y ya de acuerdo, depende de dónde pase, ya se va a ver las bandejas que se están haciendo detrás de los arcos, ya se empiezan a ver los pilares. ¿Ale Silva tuvo algún inconveniente? No, ayer estuvo practicando normalmente. Tacuara Cardoso, ¿hay Tacuara para más tiempo en libertad, presidente? Y eso lo vamos a ver ahora a fin de año. Fin de año se hace la evaluación siempre de todo lo que pasó, lo que hubo y ahí se verá qué es lo qué criterio se va a tomar. Va a quedar linda la cancha, presidente. Va a ser una sorpresa, va a ser un estadio moderno. ¿Cómo va a quedar? Estamos tratando de homologarlo a los niveles que Conmebol necesita. Conmebol tiene muchas competencias internacionales durante el año y de repente necesita tener otras alternativas de estadio.
Estadios donde de repente no necesiten una capacidad muy grande, que operativamente les significa un costo importante. Entonces, una alternativa de un estadio para nuestro país de 13, de 12, 13, 14 mil personas es muy interesante ese número, y es lo que está ajustando hacia eso, ¿verdad? Por eso es que está invirtiendo también plata en la reconstrucción o la modernización de estos estadios que se están trabajando ahora. Ajá. Perdón, ¿va a crecer el aforo del estadio? Claro que va a crecer. Sí, ¿A cuánto van a ir, presidente? Y eso es lo que te estoy diciendo, 12 o 13 mil es lo que calculamos. 13.000. Y actualmente es de ¿cuánto? 6 aproximadamente, ¿verdad? Actualmente están 9.000. 9. Iría a 13. Sí, está bien, está bien. O sea, y ahí, por ejemplo, ya ustedes podrían jugar más partidos internacionales también en casa, ¿verdad? Que es muy importante. Sí, porque va a tener una lumínica importante también, una lumínica top. Y bueno, estamos en eso trabajando, vamos a tratar de llegar en los términos que Conmebol nos pide para darle una mano a Conmebol si es que ellos necesitan. Y si no, quedará el estadio para los futuros partidos que vamos a tener que cumplir ahí. Presidente, como siempre, muy amable por el tiempo. Un fuerte abrazo y éxitos. Listo, muchas gracias. Gracias. Rubén Ditore, presidente del Club Libertad. Llegaron las ofertas Chacomer de agosto y Kenton te trae descuentos de hasta 20% para que puedas disfrutar tu nueva moto. No dejes pasar las increíbles ofertas y solicita ya mismo tu nueva Kenton. Para más información, escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10 y avanzá siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. 20% de descuento para tu nueva Kenton. 0976 10 10 10. Otra noticia importante, las cubiertas Kumo te dan 180 días de garantía especial contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Conoce más en Kumo Paraguay. La única cubierta en Paraguay con garantía especial es Kumo. Aprovechar la promoción por el mes de agosto, 20% de descuento con todos los medios de pago en Chacomer, Kumo, 180 días de garantía especial. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 y página web farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y toma corrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986 104 688. AR Electricidad, precio y calidad. Llegó el agosto liquida de Inverfin con hasta 70% de descuento en todas las sucursales del país. No te pierdas de las ofertas. Llegó el agosto liquida de Inverfin. Descarga la app Petrosur y empieza a pagar menos. Tienes descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Los miércoles en arete.com.py disfruta de hacer tus compras con la app de Arete Cleg, además ahorrando tiempo con gusto. Descargar nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además
Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Juanma, Bruno, te pido mil disculpas, hermano querido. Vamos con Cerro Porteño por el tema de Carrizosa, si sos tan amable. La reunión en familia y amigos es la oportunidad perfecta para disfrutar de todas las delicias que tiene Pollos Don Juan. Acércate a nuestras sucursales para descubrir todo lo que tenemos para vos. O llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. No, acá Federico está contando algo interesante a nivel internacional. Viste que nuestro programa pues es muy dinámico, vamos contando cosas así a nivel internacional y todo lo demás. Contábamos lo de Dibu Martínez que renovó con el Aston Villa hasta el 2029. Contábamos lo de João Félix que va al Chelsea. Sí. Y lo de Barco, Federico, pero vos sabés que me llama la atención lo de Barco. El Brighton lo cede, sí, pero lo cede sin opción a compra. Sí. Es rarísimo, o sea, le dice, te voy a prestar, pero no te voy a dar opción para que me compre. No, apuesta al futuro, ¿verdad? Es lo que dice la gente oficialmente de Brighton. Recordemos que Acuña, que estaba en Sevilla, fue a River. Ah, sí, el huevo Acuña. El huevo Acuña. Y ahora se va entonces Barco, un lugar para extranjeros, digo, menos para la competencia que tiene Enciso, ¿verdad? Va al Sevilla, ¿verdad? Al Sevilla. Al Sevilla Fútbol Español. Oficialmente hace minutos nada más. Pero quiere decir que no quiere desprenderse el jugador. No. Porque si vos le das opción de compra al club y anda bien, le compra. Claro. Pero por lo visto le tienen una valoración importante, aunque no juega todavía. Por eso que a mí me genera a veces cosas cuando pareciera ser real esa frase que dice que el paraguayo, el peor enemigo de un paraguayo es otro paraguayo. A Julio Enciso los perros le bajan la caña. Nosotros hacemos una crítica futbolística de él, ¿verdad? De ciertas situaciones o ciertos episodios donde él se excede en el individualismo. Pero después este muchacho es un crack, será. Es un jugador diferente. No, por eso, Fabio, el fútbol paraguayo ya levantó el Brighton hoy que él volvió a los entrenamientos, o sea, mientras le están prestando a Barco, el argentino. A Julio Enciso le están, por poco no le sacan foto cuando se va, ya sabe dónde. Bueno, ¿qué quería decir, Fabio? No, y que a nosotros en el fútbol paraguayo nos cuesta encontrar un jugador así como él. Pero ¿por qué es lo que tanto le bajan la caña a Julio Enciso? Y yo sí pues Julio Enciso ni de vacaciones no puede, y se terminó la Copa América y ya estaba... se quedó unos días de vacaciones en Miami, levantaba la foto en Instagram y compañía, y los perros métale. Por eso que nos rendí, estos son nuestros jugadores, le importan más las vacaciones, ya nos eliminamos y no le interesa. ¿Y qué luto picó? ¿Qué picó lo que va a hacer el pobre muchacho? ¿Tiene derecho ninguno a disfrutar del...? ¿Por qué te reí, Chun? Bueno, yo no sé si yo recuerdo que después era... porque después dependiendo de... el jugador también tiene que tener tacto, perdiste un partido y cómo vas a ir al... Bueno, pero no hizo inmediatamente al día siguiente, Dani. Pero a lo que vos preguntas es porque él tiene un carácter diferente y también porque él se retroalimenta de eso. No, es que los chicos de hoy, los jóvenes piensan diferente. Los jóvenes hoy son... Hay gente también que le da una pelota tan grande. Ay, ¿qué están diciendo de mí? ¿Qué están diciendo de mí? Bueno, y eso pasa. ¿Sabes qué aplican hoy los jóvenes? Yo te puedo decir, pero yo tengo una hija que está a punto de cumplir 14 años. Y vos sabés mejor que nadie. Federico no sé en qué transición está. Fabio tiene un chico mayor ya. ¿Cuánto es que tiene tu hijo? 24 ya. Bueno, él por ejemplo ya es de otra generación. Pero los de hoy son de los que no te responden, no te dan muchas explicaciones. Y aplican esa ley del que piensen lo que quiera, yo hago lo que a mí me parece. Más o menos esa es la... Y no tanto, porque fíjate, cada vez que declara, él dice, y la gente en Paraguay no me... La gente... él entra en la categoría claro que le molesta. Por eso, pero si vas a depender de lo pero que... él hace
sin importarle, porque él sabe que al levantar eso iba a haber comentarios. Claro que sabe, pero no le interesa, Dani. Acuérdate que durante la Copa América hubo una vez, después tuvo que cerrar los comentarios. O sea, no, le interesa, pero no le gravita a él. Eso es lo que te quiero decir. Claro, porque te acuerdas que cuando él habló acá, le preguntaste por el tema. La última vez que habló con nosotros se le preguntó sobre el tema de las redes y él no le dio o sea, dijo, no sé por qué hay tanta gente que le gusta esas Carlos cosas. Caraza y él le llamó y le dijo, profe, tranquilo, no te vayas a preocupar, cortito, ¿sabes qué le dijo? Profe, tranquilo, no te vayas a preocupar, hablamos, no te preocupes, profe, está todo bien. Estoy ocupado. Y así son los jóvenes de hoy. ¿Sabes qué son? Que en los Los juegos, jóvenes de hoy son prácticos, Dani, no son como nosotros que tenemos que... Yo no diría práctico eso, ¿eh? No, porque también estamos hablando del mismo episodio donde dice, sí, yo le pedí disculpas al profe Carlos por el gesto que hice. Eso fue post partido. No. Pero después le llamó Carlos Caraza. Y a los 5 minutos, ¿qué es lo que posteo en su Instagram? Entonces, voy nomás a que cuando vos planteas, y ya que es un enfoque extra futbolístico, porque futbolísticamente, creo que todos estamos de acuerdo, ya que el disparador fue lo de Barco. Y no solamente Barco, Julio se adaptó mejor inclusive que Caicedo. Caicedo tuvo que ser cedido a un equipo de menor nombre que el Sevilla, al fútbol belga, donde también es dueño el mismo propietario del Brighton, para entender que lo que consiguió Julio, eso de insertarse inmediatamente en su primera temporada en la Premier, es algo muy valorable. Después lo otro, lo que siempre hablamos, la parte desde una crítica futbolera, después ya se pasa a lo otro, por lo que ya marcamos, él se sale del prototipo, no solamente del jugador, sino del estereotipo que se espera a veces del jugador o del atleta paraguayo. Pasa solamente por eso. No es absolutamente nada que ver con lo deportivo. Yo creo que Enciso es especial, ¿verdad? Porque Diego Gómez también tiene la misma edad. Y tiene una notoriedad impresionante. No, pero Diego tiene otro. Y por eso digo, voy a la personalidad ¿quién es hoy. más pendejo? ¿Quién es más Enciso es un tipo que vive en el desafío, ¿verdad? Enciso es más joven que otro carácter, Federico. Sí, por eso digo otro carácter. Yo digo que Diego Gómez va en camino de ser un crack también, porque por algo lo están llevando paso a paso y va a ir a Brighton en enero, y tiene un carácter totalmente diferente. Y son diferentes en todo lo de Enciso. Yo no sé cómo debe ser, pero el Brighton volvió otra vez con eso, de 100 tweets que saca, en 90 lo saca Enciso. Es la cara de Brighton desde que llegó al club. Entonces no debe ser fácil, debe ser mira que acá cualquier chico que hace 2 goles en Cerro Olimpia ya cree que está más o menos en el Himalaya. Manejar ese nuevo no debe ser fácil del fútbol. Y tener la edad y tener ese tipo de carácter, saber que sos bueno, que de repente te puede tocar un compañero que no lo es tanto, o sea, él tendrá que pulir. Yo me acuerdo, acá en Paraguay también, Bruno, siempre hablamos, la idolatría es difícil, mira que creo que en tiempo real, dentro de el pico de su carrera, el único ídolo fue Romerito. Yo tenía 11, 12 años cuando Cabaña era ídolo y no lo quería nadie acá. Yo creo que es Salvador. Salvador, pues sí, Salvador. Pero más adelante. Yo estoy hablando de la generación de antes. Roque también. La generación de antes se saca el Twitter, toda la cuestión. A Roberto Cabaña la gente no lo quería. Su compañero no le quería a Roberto Cabaña. Después él tenía porque era chanta, porque se iba a Pilar a hacer la fiesta. Bueno, ¿quién por ejemplo, lo que es un jugador que nosotros, que todo, bueno, pero es difícil? Jesús Polono fue querido por todo, imagínate, vamos a empezar por ahí. Ustedes citaron a alguien, no le vas a caer bien a todo el mundo. Pero ustedes acaban de citar a alguien que entra en ese perfil, por eso yo te discutí, Bruno, con el tema de una generación. Diego Gómez. Diego Gómez de la misma generación. Otro carácter. Claro, y eso es lo que te digo, no es una cuestión generacional. Diego y Julio son de la misma... Hay un año de diferencia. A eso fui. La misma edad. Claro, y cualquiera diría, no, Diego ha de tener 25 y Enciso tiene 20. Yo pensé que era más adulto Diego Gómez. Un año. Uno es 03, otro 04. Por eso te digo, es una cuestión de carácter. Al tipo lo abraza Messi, Luis Suárez, Busquets, o sea, está también en un mundo. Claro. Diego quisiera tener Claro, si Diego quisiera tener un perfil de Divo. ¿Sabe cómo jugar con eso? Claro, bueno, pero yo lo que te digo es que Julio
Julio Enciso se las banca. Mira que los garrones él agarra, o sea, se come los garrones, como se suele decir. Porque le critica, él escribe, por ejemplo, estoy acá y ya empieza a él le gusta el juego. A él le gusta ese juego. Entonces le gusta jugar con eso. Yo voy a poner un ejemplo. A él le gusta el juego. A lo mejor estoy equivocado. Pues según Chuna, acá mis ejemplos nunca son felices. No son felices la cuando mayoría de las veces. Cuando vos colocas un elemento que ya no tengo por qué citar. Cuando vos decís, voy a colocar el ejemplo del que no es de fútbol. Te voy a poner el ejemplo. Vos lo mirás a dos brasileños. Vos lo mirás a Rodrigo y lo mirás a Vinicius. Y vos decís, ahí tenés, y son de la misma camada, son de la misma promoción. El mismo año de edad, se llevan meses. Bueno, Rodrigo tiene un perfil totalmente distinto a Vinicius. Así mismo. Yo creo que es así el tema. ¿Quién es más brasileño entre los dos? Vinicius. O sea, el chip que tenemos nosotros. Claro. Y entonces, ¿quién es más jugador paraguayo? Diego. Como que Enciso rompe ese prototipo. Enciso rompe, claro. Por eso, porque le gusta eso que vos dijiste. Excéntrico. Vini es el insoportable. Vini es el insoportable. El que tiene el ADN brasileño, güey, sí, futbolista brasileño. Eso es lo que transmite para la gente. Pero él también se come toda la... Esta vez una vez lloró, qué sé yo, que según Enrique Vargas Peña, ¿cómo es que Enrique pues tiene cada teoría? Enrique dijo que él fingió ese llanto. ¿Fue contigo o fue Ariel que te dijo? Yo escuché esa vez. No, que él trabaja para la ONG, dijo. Me sorprendió a mí, yo dije, casi choqué, ¿verdad? Casi, menos mal que estaba muy atento. Yo dije, es excéntrico, pero bueno. Ayer también dijo Enrique que arreglaron en el clásico, entonces yo le dije a Sara, yo ya me retiro de, ya una causa perdida. Enrique dijo que arreglaron en el clásico. Ya que se arregló el clásico. 7 veces de empate. Un personaje, ponelo al aire. A uno le da un poco de pena porque la verdad que yo me estoy cuidando bastante, estoy entrenando el doble para no tener esas cositas, quiero volver a estar bien, quiero volver a estar a par de mis compañeros porque no es fácil acá en la Premier League, no es fácil. Tenemos muchos jugadores que están a un nivel increíble y la verdad que yo también quiero estar a par de ellos y por eso me estoy entrenando full, estoy intentando siempre dar mi 100%, para obviamente pensar en la selección también. Y cuando dicen cosas que no son adecuadas, a uno le pone un poco triste. A mí, por ejemplo, yo soy joven y yo no suelo mirar tanto las redes, pero mi familia sí, y me mandan muchas veces porque se ponen tristes y también a uno le pone un poco bajón eso, pero bueno, es importante también, como te digo, aclararlo y nada, yo estoy tranquilo, estoy entrando bien. Bueno, acá no voy a decir el nombre. Si me autoriza, él voy a decir. La gente le tiene envidia a Julio Enciso. Y como no salió ni de Cerro ni de Olimpia, no tiene nadie quien le defienda. Epa, fuerte, era ídolo en América de Cali, amado en Boca por Roberto Cabañas. Sí, no, la gente yo, no. cierto lo que dice Ariel. Acá yo recuerdo que en su momento fue ídolo Chilaver, en su momento fue ídolo Roque, en su momento fue ídolo Nelson Aedo, ¿verdad? En su momento fue ídolo Carlos Gamarra, en su momento fue ídolo Celso Ayala, pero la idolatría futbolística pues no dura luego siempre. O sea que eso que el jugador se retira y ya tiene que formar fila, ya no es más como antes. Ya no es que vos llegás y te abren paso y está la foto, todo y entras donde vos querés. No, se acabó eso. ¿Quién es que vos contaste la otra vez? Mauro, vos contaste la otra vez la historia de Mauro. Mauro Caballero en el banco. Y bueno, y yo te voy a decir algo. Sí. Hoy un chico, un cajero de banco de 18, 19 años, ¿vos crees que él le conoce a Pablo Ceballos? ¿A Pablo sí? No. Por la 2011 estamos hablando. ¿A Pablo Ceballos? ¿No le va a conocer más? Pero Pablo hace poco salió campeón de la Copa por la red. A lo mejor, pero mira que estamos hablando del 2011. Y mira que Pablo para nosotros pero hasta hace poco estuvo vigente, jugó contra Olimpia, Cerro, marcó goles, campeón. Su gran momento, pero su momento sí, pero Olimpia, después 2010 Cerro, ¿verdad? Estamos hablando de cuántos años ya. Y 14, 15 años. Y bueno, y por eso te digo, pero ese chico que ya tiene 10 años, hoy, o tenía 9 en ese momento,
No sé si le va a... Vos sabés que todavía él sí. a tu grande y ídolo más porque entra todavía. Entra porque coincide con la Y niñez. un chico que tenía 5 Exacto. años en ese momento y que ahora tiene no sé cuánto, 15. Y ahí Por eso yo te dije 15 sí, años. Pero lo que pasa es que en el caso de Pablo, y ahí sí yo aplico el tema de las generaciones, ellos tienen estos clips, estos shorts, estos reels que le pueden todavía. Recién ustedes hablaban de otra época, la época de Roberto Cabaña, la época de... A la pucharata vi los 2 goles de Cabaña contra Bélgica. Qué animal, hermano. No, pero por favor. eso ya en no. un mundial, ¿eh? ¿Y Epa, a quién? ¿Cómo ¿Y meten a presión quién? los muchachos? Otro compañero dice, ¿Qué no dice? digo su nombre porque no me autoriza, el mejor jugador paraguayo de los últimos tiempos, Julio Enciso. Lo digo yo, dice. ¿Querés que diga entonces? Gerardo Figuereo. Ya estamos con Juanma. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lácteos Trébol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Nueva fórmula limpia azul, limpia profundamente las ropas, gracias a su fórmula de última generación. Limpia profundamente removiendo todo tipo de suciedades y deja las ropas suaves y con un exquisito aroma. Presentaciones polvo líquido para lavado a mano o en lavarropas. Limpia azul con el sello de garantía base. Con los televisores TCL disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Arcoiris Industria Alimenticia presenta Sandra Rossi en Paraguay, experta en neurociencia, habiendo conseguido un éxito rotundo en el deporte y más específico en el fútbol. Ella dará una conferencia magistral este sábado 24 de agosto a las 10 horas en el Comité Olímpico Paraguayo. Las entradas están en venta en Tutti. Centro del Neumático es ahora CNEU Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios neumáticos, lubricantes, accesorios, mecánica ligera, reparaciones. CNEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CNEUPY. Si me autoriza, compañero, y puedo entrar al aire, él dice acá, lo que pasa con Julio Enciso es que no ganó nada para ser ídolo. Si me autoriza le llamamos y no sé si va a sostener al aire. Pero el tema de las redes sociales, pues Bruno, depende del momento. Si Paraguay jugaba bien, jugaba Enciso, todo lo que posteaba iba a estar bien. Pero al que fracasamos tan grande en la Copa América, y es como que molestó a algunos de Corea. Se vio en los Juegos Olímpicos cuando él hace... El no fue el cuando responsable. cuando él hace un golazo en el segundo partido. Sí. Roque es respetado A por la todos, misma dice gente- este mismo compañero. No. A la misma gente de Roque perdió ¿qué? mucho. Roque perdió mucho al día. Con Olimpia perdió mucho. Roque perdió mucho. Con Olimpia perdió mucho. Y eso es Yo contra el innegable. mensajero nomás. Sí. No, yo soy rápidamente di la respuesta. Cuando él hace el gol en el segundo partido, yo veía que a muchos colegas, pues yo no vi en Twitter sobre Enciso, a muchos colegas le enviaban, ahí tenés tu... O sea, el mismo que le criticaba a Enciso, porque así fue el hincha, ¿verdad? El mismo que le criticaba se subía al carro de Enciso y ahí tenés tu... Es así el tema. Lo vivimos, Ariel. ¿Verdad? Eduardo a Israel. Claro, Contra el Israel. golazo que hizo un golazo. Dani, vos estabas en la cancha en ese partido. Vos De estabas hecho, él hace el festejo hacia... Sí. Sí. ¿Te acordás cuando hacíamos el streaming, Ariel? Cuando iba a empezar el partido, la gente enviaba audio. ¿Te acuerdas que hacíamos audio para intercambiar opiniones con la gente hasta en la previa? Y vos sabés que le cuestionaban, ¿qué es lo que hace ahí Enciso mascando el chicle? Te juro, ¿verdad, Ariel? Él Fue no así, puede- hasta eso le No criticaban. puede rascarse en la espalda. Y después, Le tuitean. el tercer partido, cuando a Fernando lo amonestan por la jugada de Enciso, otra vez villano y otra vez. Sí. O sea, no podemos vivir así. Vos tenés que tener una opinión formada sobre. Acá todos coincidimos que es un gran jugador. Yo estoy pensando de lo que dijo Gerardo de los últimos tiempos, si no será el mejor. Estoy pensando. Está Johnny seriamente. en línea, autorizó Y Johnny tuvo una mañana complicado. Y el tema de juzgar nada más que su individualismo, pero tiene mucho más a favor que eso. Entonces tiene mucho. ¿Cuánto tiene? ¿21 años? ¿22? Pero acá un tema, un Sí, debate tiene mucho más. interesante. ve. Nadie dice que sea y que no se va a desprender de eso. El individualismo nomás. Que vamos a ver ahora la Premier, como decimos, no lo tiene. Juega diferente en la Premier.
a lo que es en la selección tanto mayor como la sub-23, ¿verdad? Pero mira que es diferente. Producto de lo que hablamos de Enciso, estamos hablando de y viendo quién lo que fue nuestro ídolo entonces, o quién es el ídolo que... Porque acá me dicen Roque tampoco, acá me dice alguien, no. El Cerrita, por ejemplo, dice no lo quiere a Roque porque Chilaver lo había acusado de que no quiso jugar contra Alemania porque ya tenía un precontrato, tenía un contrato con el Bayern, tenía ya un contrato, no es que para seguir en el Bayern, que se fue al hotel y era para la renovación del contrato y que él no jugó supuestamente según lo que dijo Chilaver, y eso por ejemplo lo utiliza el Cerrista, y ahora los olimpistas, algunos olimpistas no lo quieren porque se fue a Libertad, lógicamente, ¿verdad? Mucho, claro. Entonces perdió mucho Roque en ese sentido. Johnny. Bruno, buen día. Que nos aguante Juanma. Cortá con Juanma porque está interesante esto en Ciso, y vamos a volver al tema de si en estos momentos Carrizosa es el que está haciendo de función de presidente de Cerro o no, es la pregunta. O él va a ser el delfín, él es el elegido por el oficialismo. Johnny, ¿vos estás en condiciones de sostener lo que escribiste? Sí, claro. Con fundamento, bien, pero tranquilo, por Johnny. Supuesto. Mira, una cosa Espérame un ratito, por favor, espérame un ratito. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y toma corrientes de la marca Sica. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Billetera personal ahora es Personal Pay. Aprovecha hoy 10% de descuento cargando combustible en las estaciones adheridas de Copetrol y comprando en Copemarket. Si ya tenés la app, actualizala, y si no, descargala gratis en App Store, Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, tu familia y tus mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. Atención Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la Albirroja, y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podés disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios, o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. Johnny. Señor. ¿Qué pasa, Ariel? No, nada. Un mensaje no me recibí. Vamos a escucharla, Johnny. Johnny, ¿sacaron ya la valla del Superclásico? Sí. Ahora justamente, Federico, estoy viendo que ya retiraron, afortunadamente. A ver, el clásico terminó el domingo a la tarde y ayer... No, esta mañana. Seguí allí en el... Estaba aparte de la niebla, ¿verdad? Peligroso el tema. No, impresionante, Federico. Y hay gente, porque a mí me tocó sacar del camino, y hay gente que no tiene otra cosa que volver a meter, Pero hay gente que te reclamó en el Twitter porque no te bajaba vos a sacar, ¿verdad? Claro, y yo saqué. Ahí te pusieron de vuelta. Que volví a meter, hubo gente que volvió a meter la valla. No, pero muy duro acá. Dice, no, porque meter a tu casa y vender como hierro, no, terribles son los muchachos. Sí, no, y algo hay que hacer cuando la gente no respeta. Sé que es una empresa privada, me dijeron. Que tiene que retirar la empresa privada, pero para eso está la policía. La policía tiene que despejar la calle. Bueno, Johnny, te escuchamos, era a atender
Yo sé que vos ya estás curtido también. ¿Será que nuestro Johnny no es nuestro el excéntrico del el que se expone, ¿O cuál sería más o menos? Porque él le va a todo, no tiene temor, entra con todo. Y últimamente tuvo bastante exposición para el bien y para mal con lo de Garnero, con lo de Cotonogué, tuvo bastante. Sí, no. Tuvo bastante la palestra. Sí, estuvo. Sí. No es figurita. No. Anonimato no. No. Bueno, a ver, Johnny, sostené por favor lo que opinás, con mucho gusto te escuchamos. Sí, no, simplemente decía Bruno que para mí, y sé que mucha gente va a estar de acuerdo, tratarlo ya de ídolo a alguien que, si bien ganó el campeonato local, le hizo un gol al City, él aquí tiene la responsabilidad y la necesidad de llevarnos, de hacer algo más, principalmente en la selección nacional. Allí yo le voy a decir ídolo, el día que, inclusive violando mi principio, porque no soy de decirle ídolo a un ser humano, pero si es que él nos lleva una Copa del Mundo, allí le voy a decir ídolo. Caso contrario, seguirá siendo uno más del montón. Ay, juepete. O sea, él no es ídolo todavía para vos. No, por favor. Roque Santa Cruz, querido por todos. ¿Qué van a decir? Mira, a mí me tocó, Bruno, hablar con mucha Pero gente Wilson dice que la ¿no? gente es envidiosa. Vos le envidias a Enciso. No, pero ¿por qué le va a envidiar? Pero te estoy diciendo lo que dice Wilson. La gente le envidia a Julio. Porque no salió de Cerro ni de Olimpia. No tiene nadie quien le defienda. Vos cubrió Olimpia. A lo mejor a lo mejor es más exigente ese olimpista o el cerrita con alguien que salió de Libertad, simplemente por eso. Pero si él viene a hacer goles en la selección nacional, nos lleva a la Copa del Mundo, no, por supuesto que va a cambiar el pensamiento de ese hincha hacia Julio Enciso. Pero pasa que no ganó nada para ser ídolo, vos escribiste, ¿verdad? Claro. ¿Pero qué ganó? Ganó la Copa América. Pero vos decís... le metió goles a Argentina con una pierna, así como hizo Roque, a Edo, Cabañas, no. Hasta el propio Derly González, el cordobazo. O el cordobazo de Derly, si bueno, bien, pero vos decís Roque es respetado por todo, querido y respetado por todo. Mira que ya no es más tanto así, Roque, yo no sé si vos haces hoy un sondeo y el olimpista... Pero eso, claro, eso es muy de ahora, ¿no? Pero claro, lo importante es cómo termina el tema ahora, y acá pues nunca termina bien. El propio Gamarra tenía una idolatría con la gente de Cerro. Pero Gamarra también hizo... Sí, por eso yo estoy diciendo... Después de Cerro pasó a Olimpia, hermano. Y se fue a Olimpia, no anduvo bien, y tampoco la gente de Olimpia lo recogió. Él perdió a las dos. Y Chiqui se fue. Sí. El Cerro también se fue a Olimpia. Claro, lo de Chiqui acá, vamos a ser sinceros, acá no hay un Francesco Totti. No. Que se quedó toda su vida en la Roma y recibió oferta de otro club y dijo, no, yo no me muevo, yo me muero acá en la Roma. Pero hasta Cubilla, Luis Alberto Cubilla, llegó a dirigir Cerro Porteño. Almeida dijo una que Petengil le llamó para dirigir Cerro. Almeida se negó. Ever U. Almeida. Sí, no, yo estoy de acuerdo, volviendo al tema Enciso con Johnny, que si vos no ves que los chicos tengan la camiseta Paraguay con el dorsal de Enciso, ¿verdad? Que si era Roque, Aedo, menor medida, a ver quién otro, no se da eso, no se da eso. Chilaver en su gran momento, el Bulldog, y después tenés a Salvador. Salvador, quizá por su trágico final, fue el único que terminó bien con la gente. Sí. ¿Verdad? Porque estaba en la cresta de la bola. Pero ese ya es lo que el paraguayo lo quiere que esté luego más o menos ya ahí en el suelo, medio abatido. Claro. Ahí sin Yaranga. Vos te acordás lo que fue. Sentir pena por él. Vos te acordás lo que fue. Sentir pena. El estadio no está solo Salvador, es una cosa, pero de loco fue eso. Pero Salvador, le digo a Johnny también, él tampoco fue de extracción de Olimpia ni de Cerro, ¿verdad? Igual que Aedo después vino y jugó por Cerro, ¿verdad? Pero Salvador no jugó ni en Olimpia ni en Cerro. Lo que más define a la idolatría es lo que se consiguió. Pero Wilson le contradice a Johnny, dice que es ídolo
y que es porque no es de Olimpia y Cerro nomás. Yo creo que no le contradice. Para mí Roque sigue siendo ídolo. Roque es un embajador del fútbol paraguayo. Ganó muchas cosas, jugó 3-4 Copas del Mundo. No, pero embajadores no hablábamos, Ariel. Yo lo que dije, yo estoy diciendo vamos a hablar de nuestra idiosincrasia, nuestro ídolo, pues embajador tenemos un montón. Romerito, Río Janeiro es un fenómeno y acá anda. Después hablamos de la Copa Fluminense. Pero sigue siendo Romerito ídolo. Yo te puedo asegurar que por la calle. Acá Romerito la gente le quiere muchísimo. La gente humilde principalmente. El pueblo le quiere a Romerito. El pueblo le quiere a Romerito. Yo te puedo asegurar que Romerito se queda a tomar tereré con la gente donde va. Ahora, la gente alta ese borracho. Te puedo asegurar que más allá de que Roque salió, se fue a libertar lo de Cartes, que hay un sector, no todos de Olimpia. Pero yo quiero igual le siguen apreciando lo que yo no dije. Yo lo que dije nomás es que, está bien, pero lo que yo dije nomás, Ariel, es que ya no es el mismo Roque querido por todos los olimpistas. ¿Quién no le quería antes? Ahora ya se dividieron las aguas. En eso estoy de acuerdo. Pero la afición deportiva, de la torta de la afición deportiva, solo hay un pequeño porcentaje que probablemente no lo quiere. No, hay mucho, no vayas a pegarte, Ariel, hay mucho. Un pequeño porcentaje. Hay mucho. Un porcentaje porque también hay mucho. Lo que pasa es que Roque era el jugador ideal, físicamente. Era terminar bien, era un tipo sin polémica, que se expresaba bien, un chico que estudió, o sea, él era una especie de cacá de... Claro. Brasil era. Pero comparado con otros jugadores tuvimos. ¿No te imaginas que Roque ¿quiénes van a ser nuestro ídolo? Hay que ser buena gente nomás para ser ídolo. Primero hay que conseguir cosas para ser ídolo. Y Roque consiguió cosas. Por supuesto, tiene todo, tiene todo. Pero no puedo desconocer que ya no es lo mismo que antes. Eso es lo malo que yo estoy diciendo. Ya divide agua ahora, ya no es como antes. Antes era unánime. ¿Cómo era? Roque, ¿cómo era la frase? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no, Roque? Uno hizo 4 goles en un clásico y fue lo máximo. Claro, y a los 3 meses fue a libertad. Yo entiendo, reconozco que es un sector, pero la torta mayoritariamente de los cerristas, inclusive liberteño, heredia, guaraní, luqueño, la mayoría de la afición deportiva para mí lo tiene en un pedestal todavía. Bueno, a ver, entonces, pero ¿quién es lo que es ídolo del fútbol paraguayo entonces? En conclusión, más a la ídolo. ¿Quién es lo que es el ídolo que puede...? A esta altura no tenemos porque la cosecha ha sido muy pobre. No hay. No, ya sé, pero del pasado también. Romerito, Chilaver, Roberto Cabañas, Roque Santa Cruz, Raúl Vicente Amarilla. Por allí están los grandes ídolos. Salvador dijiste, ¿verdad? Salvador no dije, le agrego Salvador. De distintas décadas. Del 80 para arriba. 6 son grandes ídolos. Por ejemplo, que vaya caminando sobre calle Palma y que la gente de todo el mundo salga y... Para mí es Romerito. Para mí es Romerito, por más que siempre sale, habla, comenta sobre Fluminense que enfrenta a Cerro. Romerito por encima de Chilaver. Mira que Chilaver, nosotros, o sea, yo pienso una cosa extra deportiva, pero deportivamente no se puede desconocer lo que hizo Chilaver. Después yo creo que se fue degradando. Porque esa es su otra etapa, no. Ya es otra, su segunda etapa post ídolo arquero. Como que se degradó, ¿verdad? Eso es lo que a mí me parece ¿verdad? Se desgastó. Pero yo te puedo asegurar que Chilaver va caminando sobre calle Palma y la gente va a salir del negocio, José Luis, Chila, una foto. ¿Y por qué logró eso? Porque él fue ídolo, ganó todo con Vélez y eso trasladó a la selección y le llevó al mundial a nuestro país y obviamente es un referente y un ídolo para todos, ¿verdad? Como lo que hizo él en la selección no lo hizo nadie, él decía que hacer y le hacía Argentina. Todo eso fue una exageración de lo que logró, lo de fue increíble. Además fue la figura clave, el hacedor de una nueva Copa del Mundo después de 28 años. O sea, que lo que él nos dio, lo que pasa nos es ayudó a que conseguir. Tiene que apartar sus declaraciones, su posición, el tema de la política, su pelea aquí, su pelea allá. Pelearse con todo. Claro, si vamos a mezclar la vida privada, Maradona no va a ser ídolo de los argentinos. Y es el máximo ídolo de los argentinos. Sí, porque Messi, también él ha hecho muchas cosas malas en la vida, Brasil, mal ejemplo, todo lo que quieran. No, pero Chilaver no hizo eso, hizo otra cosa. Pero Maradona siempre dijo, no hizo lo que hizo Maradona. Quiero que sea, que tu papá sea tu ejemplo. No, yo no soy ejemplo de nadie. Maradona siempre fue bien contundente con eso. Pero, a ver, en Brasil ídolo es Ayrton Senna. En Brasil ídolo es Pelé.
En Brasil ídolo es Romario, papá. En Brasil es ídolo Bebeto, es Cafú, es Ronaldinho. Ronaldinho llega a irse hoy a las playas de Río de Janeiro y se arma una bataola. Por eso yo pregunto, calle Palma, ¿camina alguien? Roque se ve y la gente le va a pedir selfie. Andaba con tus Roques. A la gracia de la llore. Recoja tal la Roque. No, está bien. No, lo que pasa es que acá ya hablamos hace poco con pero Ricardo ya no Tabarelli. Es igual, pero te puedo asegurar. Acá Roque viene y sabe que le alguno le va a todo. Roque no puede salir desde el portero acá. Ay, Roque jugó. Hasta Marini vino una de acá cuando jugaban Olimpia. Bueno, no Olimpia ahora, pero... Cuando estaba en Olimpia. Pero ahora viene Roque y va a decir que los 50 de acá van a salir. Yo me voy a sacar una selfie con Roque. No. Pero yo no sé si el hincha común se va aguantame, Johnny. Si se va sobre Palma, le va a decir todo el mundo Roque, alguien le va HC, libertamos. No sé, será pues yo ya he visto gente que putea a los ídolos, le encuentra y le abraza todo. No, aparte acá, el tema de los ídolos ya hablamos. Roque es tu ídolo. Hace poco hablamos con Tabarelli. Vos citaste, por ejemplo, a Cafú, a Bebeto, a Romario. Yo te puedo citar de Argentina, siempre miramos Bocini, que dejó de jugar fútbol hace un montón. O sea, la calle se le tira encima, y acá hay jugadores que salen, y no es la misma cosa. No, acá no es el mismo, no se le pone el mismo pedestal al ex. Acá vos sos ex y ya, chavo. Moriste. Acá, por ejemplo, vos te retiraste hoy y en 2 meses ya tenés que formar fila. Te apuesto que si Dakota hace 3 goles hoy va a ser más valioso que no sé quién en Cerro, porque es así, más cuando viene afuera. Cuando viene afuera más todavía está esa cosa de... a mí me dijo un jugador de selección, me dijo, porque también la gente a la que le ve siempre en televisión, no hace falta ser jugador. Hay gente que vos le vas a ver un programa, los influencers de ahora, si va caminando por Palma le van a pedir un montón de fotos. A mí se me quejó un jugador, me dijo, mira un poco la carrera que yo hice y mira con quién viene la gente con Mortero Bala. Terminó clásico. Mortero Bala. El clásico de la Lupa terminó ahí en el malogrado complejo de Naput, ¿verdad? El mini clásico. Clásico de la Lupa, claro, Olimpia Cerro. Mortero Bala jugaba por la mañana, Mortero Bala para Olimpia, y había otro jugador de selección que jugaba para Olimpia. ¿Beto Monzón? No, otro jugador, Celso Ayala. Celso Ayala. Y no es que Celso quería que la vaya gente, ¿verdad? Pero íbamos saliendo todos juntos y la gente se trepaba por Mortero. Y dijo Celso como un comentario al viento, miren por los años que uno tuvo de carrera, mira la gente como... Y tiene razón, pues Celso Ayala ídolo dice campeón de América. Impresionante. Y bueno, y por eso digo, y por eso digo también que no hace falta mucho el tema, la exposición también cuando vos pusiste yo creo que es todo el consumo instantáneo, es lo de ahora, porque yo estoy de acuerdo con Johnny que Enciso no ganó para ser ídolo. Pero el chico hoy lo ve, ahí es pie en la propaganda, dice, está en otro nivel. Espera, voy a meter más aún la llaga en el dedo. Espera. A lo que decía Johnny, a lo que coincidía Federico. El dedo en la llaga, pero no es. Sí, ¿qué dijiste? No, y al revés, yo dije la llaga en el dedo. Espera, acá mismo me está comentando, acá dice que Laurito Juan más. Acá dice que Claudio Aquino fue el ídolo en la preferencia de Cerro. Ahí tenés un ejemplo. El domingo. Ahí tenés un ejemplo. Lo mismo que lo echaban a Tara, que se vaya todo. Una cosa de loco. Ever Hugo Almeida es más ídolo que Roque Santa Cruz, dice, por ejemplo. Pero, bueno, esto envía a nuestro querido amigo José Agüero, pero él, por ejemplo, ya es un señor de ya 45, 50, por ahí está. O sea... Bruno, espera que un sector. Lo que pasa es que el ídolo a ser técnico se desgasta. Ever se desgastó muchas veces, igual que Chiqui Arce en Cerro. Chiqui Arce, un ídolo en Cerro, pero grandísimo. Sí. Grandísimo. Y el tema, lamentablemente, el técnico se desgasta. Lo miran ya con otro ojo, ¿verdad? Y al medio le pasó. No, es que... va a quedar por siempre la última final, ¿verdad? El chico de hoy lo ve a Simeone, que ve mucho el fútbol europeo. Lo ve a Simeone y lo ve como director técnico, pero no, él no sabe que fue ídolo del Atlético de Madrid. Claro. ¿Verdad? Que fue un jugadorazo en el Atlético de Madrid. Espérenme un ratito, quiero meter ¿cómo va? En la llaga, el dedo en la llaga. Gracias, señor Chan. Voy a meter una muy fuerte.
Pero antes vamos de a eso- dejarle a hablar a Johnny. No, es que- Dani tenía una. Dani yo no le- tenía la palabra. para meterse. No, yo quería colocar nomás, porque creo que también invadimos otro espectro. Yo muchas veces te digo, también hay una cuestión propia. Hace rato por eso te decía, el estereotipo del jugador paraguayo se asemeja más a Diego Gómez que a Julio Enciso. Si tuviésemos muchos Encisos, Porque nosotros pues somos de nuestro ideal pues es el jugador humilde, sumiso, callado, así líder en la cancha, conservador, líder en la cancha pero nomás. no le gusta Claro. Mira el partido y ese ya, que se perfil bajo, pinta, ¿verdad? el excéntrico, que usa selfie, que esto, que muestra su champán, su sushi. Ese es un tipo resistido. Por eso el ese caso- es un tipo y es- envidiado. y es- ¿Para qué no, me vamos a espera, vamos a hablar? espera. Vamos a hablar No, ya no, acá son espera, quitadas. espera. Y voy a meter ya acá No, el no, debate. espera, dejate- porque me deja estás tu dedo un calentando, rato. chumbo, que vos no antes de la redondeás. guerra. No, Quiero todo lo meter, voy a contrario. hacer, Yo quiero No arrancó decir Dani algo, todavía. claro, No, ni no. arranqué. Entonces, por eso cada vez que se habla de Enciso, el tema va a ser largo y va a ser atrapante, porque es algo exótico. Y cuando vos hablabas de, che, entonces, ¿quiénes son nuestros ídolos? Ahí también déjame colocar algo. Cuando vos viste en Brasil, vos citaste a próceres. Yo no, tengo en Brasil hoy o un en ídolo. Argentina. Yo tengo hoy un ídolo. Hoy, esos países son Messi- fábricas. Messi es ídolo en la Argentina. Acuña Ahora vino es- River después de y que- generó un desastre. ¿Quién? Acuña, un jugador que... ¿Quién? Pero ellos saben. Pero es Cuando campeón acá- del mundo. Viene a ser campeón del mundo. Y hay 30... Ya ¿Sabes sé, que pero Francia ese- cuando fue ese- campeón tampoco tú... pero eso lo que- fue instantáneo nomás también, No, lo que te eh, quiero decir es conectar un poco lo que... Pero después Messi usted- va a ser Bruno, ídolo espérame, siempre ya. Escuchame, No, bueno, claro, por eso ya eso, es una- y los que vos citaste, en Brasil esos son siempre, pero en Brasil cualquier ser pequeño también es ídolo. Ah, ídolo de A lo que fútbol. quiero No, rematar... No, ya sé, no. pero eso pues A es lo que como, ustedes decían... como el tema musical, que aparece un No, grupo, no, por no, ejemplo, no. las Quechua aparecieron, y ¿quién se acuerda? Hoy es ¿Quién la es lo que le Quechua. tenía como ídolo? No, Todo ya el mundo sé, decía, pero no, es era un furor, bastardismo no, ya de sé, ese momento. pero por ejemplo, el Pero eso, payaso claro, el que canta eso algo- el conejo no, nunca, efímero, claro, Bad Bunny. yo te doy un lo que te ejemplo. quiero- Dentro No, espera. de 2 años nadie se va a acordar No, de lo que te quiero Yo ya conectar... hizo sus millones de dólares, Pero no importa son eso. diferentes pues, los temas, porque yo entiendo lo que dice Dani, el respeto a gente que no son campeones del mundo, como los Romario y compañía, ¿verdad? Yo te voy a citar, por ejemplo, mi hermano mayor, que en paz descanse, él nunca vivió acá, y un día vino de visita, una tanta visita, y nos fuimos yo trabajaba allá, nos fuimos a partido de Olimpia, Supercopa, y cuando íbamos saliendo, él le ve a Rogelio Delgado, hincha independiente, mi hermano, Y- le ve a y Rogelio y le abraza, Rogelio, ídolo independiente, pero ídolo Rogelio máximo. se va a Avellaneda. Pero claro, pero te digo que no es Chilaver, ni es, o Claro. sea, en los clubes, el Loco González Santa Fe, ¿a vos te costa? Está ¿A vos en te el mural, costa? está. O sea, Está en el mural, está la foto de hay Gabriel González. hay clubes que tienen No, en la esa final acá le pertenencia. atropellaron todo lo de Ah, Colón cuando Loco llegó al estadio. ¿A quién? Y a Loco. Sí, Es sí, que por por digo. eso yo quería colocar cuando Vos ustedes estás ya citaron- de perfil más bajo, pero igual. Y lo del ex, como acá, el destrato, porque eso también es muy de acá, que no se respeta porque tampoco hay una cultura de archivo y de historia. Ya que Federico citó lo de Delgado. Lo de Delgado, ¿vos, sí. vos no te acordás? Nosotros vivimos en carne propia, en la previa del 3-0 que el Paraguay de Martino le mete al Chile de Bielsa. Sí, dos el goles doblete de de Pablo da Silva. y el... Estábamos ahí en la zona para retirar credenciales. Y aparece Rogelio Delgado como colega nuestro nomás. Para nosotros es uno más. Claro. Y Y allí después hubo salió Marcelo Salas. Sala, y bueno. Marcelo Salas, ídolo de Chile, dijo, acá este es mi maestro Rogelio Delgado. U de Chile, Y U de bueno, Chile. Él me En recibió la U de cuando Chile, yo vine bien. acá, U de Chile. Bueno. él me enseñó todo, él me recibió, me recogió como su hijo. Entonces, cuando vos planteas originalmente el tema de quiénes son nuestros ídolos, Mm. allí yo te diría que hay una cuestión más profunda que una cuestión de si la pelotita o el título. Acá hay una especie de resistencia. De O sea que el querer paraguayo aceptar. no quiere tener ídolo, Pico. Y lo primero que se dice que ese es mi ¿Y qué? vecino. Entonces, y Dios, bueno. ¿quién es lo que van a hacer nuestros sí. ídolos? Y Los por eso acá narcotraficantes, debatimos. Acá los vos le querés políticos. cuando- ¿Quién es bueno, lo que van a hacer y nuestros bueno. ídolos? Acá parece que a mí, cosa que odio, alguien me dice y a mí, a veces me callo por respeto, me dice, pero iba al Estepio Petivo, qué calidad, que ese robó muchísimo. Acá con Paraguay vos robás poco y sos estúpido. Tenés Claro. que robar mucho Así y ahí mismo. sos un Sí. ídolo. Ese- Porque ese- dices, qué bobo. ese es el tipo, aventajado, ese es el Mira, capo. vos,
se va por esta miseria, tiene problemas, en vez de robar bien grande, que esa cultura es lo que nosotros tenemos. Dice, no, vos ve ahí despachante de aduana, con el respeto, no todos los despachantes, ¿verdad? Pero, o un narco político dice, vos ves su mansión, mi amor, qué vale, y qué calidad, tipo fea, es don fulano, don merengano, entonces yo no siempre entiendo. fue así, hacer culto de madre que tiene plata fácil, se le hace el culto, ese vale. En el barrio el que aparece con la 0 kilómetros, que no se sabe dónde sacó. Y vos sabés que están cosas malas. No, el capo, no, el que se baja del colectivo de la esquina un arruinado, ¿verdad? Voy a meter algo muy fuerte. Espera, acá está diciendo que no se volvió ídolo de mucha gente. Que no le conocía por la frase que él hizo en la entrevista, que esto, hasta ahí te puedo contar. ¿Me está entendiendo lo que te digo? Claro. Sí, o sea que nosotros... De hecho, que acá, fíjate que se le llama Cucho, Bachi, Marito, Santi. Acá puede ser, se llama el único país donde, te digo en serio, a gente de altos cargos y a alguna gente no muy recomendable, se le llama así, ¿sí? Santi. ¿Vos viste que le diga Peña? No, espera. Hay Marito, una Negro Olmedo buscando... Horacio, espera. HC, así no. Todo le encanta así, Johnny. El tema así de cuanto más torcido mejor todavía. ¿Cómo? El tema. Sí. Ya. No, hay una del Negro Olmedo que estaba con un... Nicanor. Vos nunca le llaman presidente acá por el... Todos esos son tus socios, son tus... vale, Nicanor. Y Nicanor, cada barbaridad que decía, vamos a patucarle. Esto me lo decía hoy día en esta época. Lino viejo. Por favor, no. De Pori tu cuchilita, antes decía... no encanta, ya lo viejo. Ahí en el Palacio Volan, ¿a qué te va a recibir si él era el presidente después? Decía, por ejemplo... y cristita la hipope la bondad de tal cosa y eso, la gente Ariel, no te vas a hacer el presidente, ¿cómo se llama? Hugo. Bueno, el propio Payo. Bueno, no vamos a entrar en la política. No, pero vos mismo arrancaste con la política. No, ya sé. Bueno, hablaste de aduanera, me acordé de varios, hermano. Hay una simpaticísima. Le dejo hablar, yo ni quiero meter todavía más fuerte va a estar el debate. Esperá porque vamos a ir a Edgar. Hay una al Negro Olmedo. Tenés buscan vos, gerente, estaba un gerente, ¿verdad? Y empezó a llamar la lista porque iba a anotarle el recurso humano, era el jefe de recursos humanos. Nombre le dice. Y le dice, por ejemplo, por decirte, Escarovich, Oscarcito. Y le mira al tipo, Oscar le dice. Después dice, siguiente, González Edgarcito, le dice. Y le mira otra vez, le mira ya con cara de Edgar González, le dice otra vez. Y así continúa hasta que le toca al Negro Olmedo. Es espectacular. Ese sí me encontré, Ariel, yo me saco el sombrero. Vamos a Johnny, 30 segundos tenés, Johnny, para sentenciar y tiene que hacer alguna diligencia. No puede bajar porque quiere escuchar cuál es tu planteo tan fuerte. Y ese es. Y yo tengo un ídolo hoy y te voy a decir, si nosotros hacemos el 1 por 1, ese va a ganar. Espérame un ratito. Cerrame, Johnny, cerrame por favor el circuito. No, yo no quiero, Bruno, que se llegue a mezclar el tema que él es que se pinta el pelo. No. En mi caso, por ejemplo, no va por ese lado. Si gana en el fútbol, si clasifica con la selección nacional, pues que se vista de mujer también. A mí no me interesa en ese aspecto. Yo no le critico por el lado de su vida privada o lo que haga fuera del campo de juego. Para que sea mi ídolo, tiene que ganar con la selección nacional. Esa es mi vara, bien alta para el futbolista culés. Pero no, yo no comparto tanto con vos. Pero ahora justamente viene el tema del debate. Va a ser muy fuerte, Johnny. Gracias, Johnny. Bruno. Raúl Vicente Amarilla me dice, Ramiro Ayala me dice, ídolo. Raúl Vicente Amarilla me dice. Bueno, gracias, Johnny. Sí, hasta cada momento. Gracias, muy amable. Escuchen, esta es imperdible. Vamos con Edgar y meto todavía más fuego al debate, muchachos, porque escuchen lo que se viene, porque yo sí tengo un ídolo. Y además vamos a hacer una comparación. Espera, mete un poco, ¿cómo hacemos? Edgar primero o vos? Dale, Verita, vamos. Por favor.
¿El mío? Sí, el suyo. Le estoy preguntando a usted, es el suyo. Milazo. Milazo. ¿Nombre? Oscarcito. Oscar Milazo. Milazo Oscar. Muy bien. ¿Usted, señor? Sí, Carabeta. Carabeta. Sí. ¿Con C? B larga, doble T A. Carabeta, sí. Carlitos. Carabeta Carlos. ¿El señor? Casas. Casas. ¿Nombre? Juancito. Casa Juan. Por favor, el suyo. Pícaro. Pícaro. ¿Nombre? Alfonsito. Mire, señores, el próximo de ustedes que me vuelva a decir su nombre acabado en hito está inmediatamente despedido, señores. Quiero seguir en esta empresa. ¿Apellido? Belaustegui. ¿Nombre? Agaputo. Agapito. Tipo que se enojó el gerente. No, esto Era no. todito. ¿Cómo era Alfonso Pícaro? Si vos ves, Federico, esto que escuchamos, pero vos ves, el tipo que hace de gerente de la empresa, una cara de hijo de es puta. Es un nombre real. Ese narigón que le llamaban miseria espantosa, le llamaban en No Toca Botón. Y su nombre real es Alfonso Pícaro, Alfonsito. No, qué bueno. Con lo del negro, no, fue espectacular. Como le prohibió que eran hitos, entonces le decía agaputo en vez de agapito, ¿verdad? Entra. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Para que ya nada te detenga, Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico en San Lorenzo, Saturio Ríos y de las residentas. Llámanos al 0994-474745 y escribinos al 0986-519-505. Seguinos en Instagram como @UASCentral, Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Voy a meter, llegaron ofertas Chacomer de agosto y Kenton te trae descuentos de hasta 20% para que puedas disfrutar tu nueva moto. No dejes pasar las increíbles ofertas y solicita ya mismo tu nueva Kenton. Para más información escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10 y avanzá siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Tu nueva Kenton, 20% KP, 0976-10-10-10. Y otra cosa que no tenés que olvidar, las cubiertas Kumo te dan 180 días de garantía especial contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Conoce más en Kumo Paraguay. La única cubierta en Paraguay con garantía especial es Kumo. Aprovecha la promoción por el mes de agosto, 20% de descuento con todo medio de pago en Chacomer. Kumo, 180 días de garantía. Yo, por ejemplo, lo tengo hoy, para mí, es mi ídolo futbolístico, ¿verdad? Porque valoro mucho lo que hizo Ramón Sosa. Ramoncito Sosa. Ramón. Amiguito. Porque él, si vos lo ponés, acá vamos a hacer una dura comparación. Y vamos a ver qué dicen ustedes. Pero si vos haces una
hacemos un sondeo acá, Carapé, un sondeo escueto. Vamos a encontrar que de Diego audio WhatsApp, yo te puedo asegurar que Ramón es más ídolo que Julio Enciso. Sí. Bueno. Yo te digo sí. Bueno, espera. Yo sabe por qué rescato lo de Ramón Sosa. Ramón Sosa vino de... Es cierto, Julio vino también de Caaguazú. Pero este muchacho, Ramón Sosa, vino de allá de más lejos todavía. Y mira, él no hablaba casi español. Vino de Canindeyú, de Maracaná. Y vos sabés que Maracaná hoy día es una ciudad que todo el mundo en Paraguay conoce. Antes nadie, vos decías Maracaná y nadie conocía. No voy a hablar yo de este payaso, no sé qué, ¿verdad? Respetándolo a la música, todo lo que vamos a poner en su música. Yo siempre digo que respeto la música, el arte, pero ya es un payaso. Vos estás hablando de un triunfador. Yo estoy hablando de alguien que está triunfando, triunfa en de serio, verdad. que, Sí. o sea, no, lo de Alder no. Es porque él también pues, es de Maracaná. Pero está bien, se valora su arte, está bien. Una forma de decir es valorar, ¿verdad? Porque al valorar vos podés decir valoro, pero para mal o para bien. Él vino de Canindeyú, de Maracaná, viene hace un recorrido San Lorenzo, Tembetarí, después se va General Díaz. General Díaz. No, primero General Díaz, ¿verdad? Primero General Díaz, no porque no le quisieron dar un techo. Hace poco se contó perdió Luis Fernando Escobar. Es su descubridor. Bueno, él viene a General Díaz, va a Tembetarí, después va a San Lorenzo, después viene a River El Quelito, debuta en primera, hace un partidazo contra Olimpia. La famosa nota, él le prometió a su papá que la primera nota él la iba a brindar en guaraní, porque en realidad él es guaraní parlante luego. Claro. Él aprendió a hablar en español en la Argentina. Y yo lo veo hoy a él, a Ramón Sosa, en su presentación con el Nottingham Forest en la entrevista, y la actitud, el mirar de frente, su desenvolvimiento, y yo te puedo asegurar que dentro de un año va a hablar en inglés y nos va a seguir sorprendiendo para más, para bien. Yo, por ejemplo, a él, por ejemplo, lo tengo como un ídolo ahora. Ojalá que pueda, como siempre digo, transportar a la selección, que nos dé satisfacciones en la selección paraguaya. Pero si vos me preguntás a mí, porque viste que en el caso de Julio Enciso, si voy a hacer una comparación, él pues ya vino a un club grande, Libertad, te da todo, él ya tenía, estaba más arropado. Vino a un equipo ganador. No, ya campeón, tenía los lugares donde vivir, ya tenía un contrato, ya, después cuando jugó en primera ya ganaba lo bien. Ramón, sin embargo, su camino fue más complicado, más difícil, porque fue el de Ramón, ¿verdad? Entonces es un ejemplo para los jóvenes. Y hoy yo te digo, a mí vos me preguntás, y yo te digo, para mí hoy mi ídolo es Ramón Sosa. Y después lo tengo a Julio Enciso como un gran jugador, un crack, ¿verdad? A mejorar con el tema del el individualismo. Pero si vos me preguntás, para mí Ramón Sosa, yo no sé si entre Ramón Sosa y Enciso cómo está la cosa. ¿Qué piensan ustedes? Porque acá sacamos... Es fuerte, vamos a tener que comparar los dos jugadores de casi la misma edad, ¿verdad? Los futbolísticos sacamos entonces, ¿verdad? Porque... Ramón ya es un poquito más Sí, grande, pero 2 años más o menos, Sí. 4. 3 años, 4. Pero igual es joven, Sí, o sea, sí, más sí, o menos de sí, la sí. misma generación, pues son. Yo entiendo, pero como bien dijiste en tu narrativa, tiene mucho que ver el factor humano. En mi análisis, desde los logros deportivos, a Ramón todavía le queda como un pendiente algo que Le quiere mostrar en la gran liga. algo que logró ya Julio. Claro. Porque... O sea, Enciso para vos es más jugador que Ramón Sosa. Sí. Por eso te decía, futbolísticamente hay que No, sacar pero algunas cosas. vamos a esperarle ahora en la Premier, vamos a verle ahora. Julio entra ahora a su tercera temporada como jugador de Premier. Por eso. Todo esto fue por lo que ustedes comentaban lo de Barco, que es para reemplazar a Acuña. Pero sin tener en cuenta la Premier, como jugador Julio Enciso es más que Ramón Sosa.
Para mí sí. Sí. Para No, mí, sin la Premier estoy hablando. Y Para mira mí, que estamos sin la hablando, Premier. claro, y mira que estamos hablando de jugadores muy parecidos, a tal punto que Ramón Sosa encuentra su lugar en la selección porque se lesionó Julio. Partido en Ciudad del Este contra Perú. Hasta ese momento a Ramón Sosa todavía se lo miraba como ese jugador. ¿Será que él tiene la talla? Y se lesiona Enciso y termina jugando Sosa, Almirón y el 9. Así era. Sosa por izquierda. Claro, ¿verdad? y Sosa entró porque Enciso se lesionó. Si vamos a una cuestión de rasgos, se parecen mucho. Fueron los dos goleadores de la fallida Copa América. Enciso para Sosa, Sosa para Enciso, se parecen mucho. Pero, como bien contaste que la ruta de Ramón fue una ruta de... la carrera de Ramón es más para una película que la de Enciso. Claro. Lo que pasa es que Enciso... Desde la admiración, Dani, Sí. te golea Ramón Sosa. Ahora, la admiración del sacrificio, ¿verdad? Saca la parte romántica. Exacto, Y exacto. Enciso fue campeón en el fútbol paraguayo, todo lo que ustedes dijeron. Mirá que dentro de Libertad también se discutía, mirá que Tito ya le miraba así, que lo arropó. Ser figura en la Premier ya, No, por ya, eso. ya te marca Porque una... el disparador fue, Caicedo tuvo que ser cedido para luego volver a Brighton. Barco es cedido para ver si es que vuelve. Para vos, entonces, si a vos te aprietan, Dani, te llaman de la BBC de Londres, para vos, hoy tu ídolo es Julio Enciso. Yo creo que si me llaman no me van a preguntar porque ellos saben. Y ellos lo que me van a preguntar es si Sosa puede ser como lo que fue Enciso en los primeros 2 años. Ariel. No, es mi ídolo, pero es el mejor jugador paraguayo en la actualidad. No, de Ramón Sosa no decís nada, pero. Y tampoco es mi ídolo para mí todavía. Federico. ¿Tampoco? ¿Eh? No, tampoco, Y no. todo no, lo que no. yo conté. No, pero claro, no, una... O sea, es admirable, ¿verdad? Pero... Claro, para admirar. No, claro. Para ser ídolo, no, todavía. ¿Pero hablas todo al pedo, entonces yo? Y no, porque Pero peor yo sería amigo, que Federico, te tipo- digamos algo que nos sentamos. No, No, yo ya creo sé, que todos no te sentimos... pido, nunca te pedí eso. Claro, pero- no, pero bueno, pero me hace sentir mal pues decir que hablaste al pedo como si... Pero me hace sentir mal, hermano. Yo- estableciste yo algo que no tenía contando validez. la historia de vida de Ramón Sosa, ¿cómo Y es? si yo te digo sos muy fácil, tampoco te vas a sentir bien, ¿verdad? ¿Cómo? Que sos fácil, entonces, porque nadie niega ni deja de admirar la historia de vida de Ramón. Por eso te dije, es para una película. Ahora, si acá justamente el disparo Bueno, fue lo de los si la ídolos. rompe, que aguántense después, porque Ramón, bueno. Pero Está bien, es a demostrar, pues. Es a demostrar. Está bien. Como Enciso la rompió en esa temporada, ¿eh? Bueno, está bien. Federico, te llaman a vos, decís, hoy es Julio Enciso, el ídolo. Claro, obvio, sí. O sea, vos- no el ídolo. Vamos ya día el mejor. Yo voy a sacar el mejor, algo, eso no. Sí, Tenemos 2 entradas para el sábado. 10 de la mañana. Conferencia en Neurociencia Deportiva, la doctora Sandra Rossi. 2 entradas a regalar, a retirar en el Comité Olímpico ese mismo día para ir. No se olviden, en un momento gentileza de Arcoíris. Fabio. Yo le quiero sacar la palabra ídolo a los dos. Claro. La palabra ídolo a los dos, no. Pero sí, si me preguntas quién es el mejor jugador paraguayo del momento, ese diferente del que te ilusiona con la selección, ese es Julio Enciso. Pero ustedes entonces hacen la valoración netamente futbolística. Claro, claro. y no hay de otra. Es que debe ser, Bruno, la base tiene que ser la parte deportiva y el condimento Pero es la yo historia peleteo a humana. Ramoncito, no sé cómo te voy a decir. No sé, ese que habló en guaraní después, no sé, todo lo que recorrió el tipo, lo que hizo, Pero- como ahora vos le ves su cara toda cambiada, ¿Viste cómo lo vistieron? cómo se vistió, no sé. El tipo No, tuvo... Actor de cine. 8 meses sin cobrar en El barro gimnasia. salió, hermano querido, salió. Estuvo, el hermano, barro, en el ¿verdad? bosque de La Plata, lugar complicado, Ganite, sin cobrar. Maracaná. Vos, dígame, ¿quién conocía Maracaná? Yo la primera vez que supe que era una localidad es gracias a Ramón Sosa. ¿Viste? Porque para mí hasta ese momento ¿Viste, Maracaná Dani? era el Sí. estadio de Río de Janeiro. Así como Belén No, también no. conocimos gracias a Robert Rojas. Claro. Pero Maracaná, yo estaba nombrado en la Cuando- mañana. cuando Ahí sí, dijo- ahí saca ventaja. Cuando dijo en la entrevista, yo dije, ¿dónde queda eso? Dije, Yo sí, te dije. no. pero ¿qué? No sabía que existía realmente. Bueno, y Maracaná, ¿por qué justamente Maracaná, para, digo? para valorar la historia. Un caso grave hace No. 4 años, por eso yo cuando dije Maracaná. Lo de YouTube vieron Sí. lo que la gente que escucha dice, bueno, ¿por qué hubo esa pausa? Claro. Pero para valorar esa historia, para que no diga, bueno, conté todo de balde o en vano. No. Si los dos tienen el mismo logro deportivo, Ramón va a ser el ganador. Pero No, hasta vamos, ahora, espera, vamos pero al hasta audio ahora WhatsApp. Ramón 10 audio deportivamente todavía no logró lo que
consiguió Julio. Bueno, Hace pero, poco pero, vos leíste... vos ya le estás comparando No. a alguien que todavía ni empezó a jugar en la Premier con alguien que ya va por su tercera temporada. Y allí está el mérito. Está siendo muy injusto. No. ¿Injusto con quién? Porque él no jugó todavía, Ramón. Y sí, y eso que te digo. Vamos a esperarle. Y eso es darle valor a alguien que a los 18 fue y a los 20 va a estar cursando su tercera temporada. Hace poco cuando vos informabas las declaraciones de Eddie Howe, el técnico de Newcastle, ¿qué dice por Almirón? Vamos a intentar que vuelva a ser el que fue hace 2 años. Que vos tengas constancia en una liga como la Premier. Eso es lo que se tiene que valorar. La gente quiere dar por sentado que se sienta en su Disney Plus y tiene que verle a ese jugador paraguayo. Tienen que valorar que esté allí Miguel Almirón, Julio Enciso, Ramón Sosa, Enzo González. En esa liga, vos podés ser ídolo 2 fechas, a la tercera, lo que dijo hoy Maresca. Todo bien, Raheem Sterling, pero a mí no me sirve ese jugador. Jugador que hace 2-3 años 100 millones de libras esterlinas. Esa es la carnicería de la... loco del Liverpool Bueno. y lo compra el Manchester City, hermano querido. Entonces esa es la Premier League. Por eso cuando uno dice, vamos a los días de WhatsApp. Vamos a los días de WhatsApp. A respetar los rangos, como dirían los chicos de hoy. A respetar los rangos. Con lo que significan los jugadores de la Premier. Vamos a ver qué dicen los amigos de WhatsApp. Y ahora WhatsApp. está Ramón, o alguien no sintió orgullo ese sábado cuando el tweet de la cuenta oficial del Nottingham Forest instaba a su gente, a sus hinchas, vengan temprano hoy, vengan temprano para verle a Ramón Sosa, el jugador paraguayo. Entonces, eso es un logro enorme. Vamos al audio WhatsApp, mano. Vamos a que hablen al pueblo la gente también. Verá, vamos, primer audio y vamos con Edgar. A ver, dale. Muy buenas tardes, Cardinal Deportivo. Julio Enciso es un tecacají de aquello. Ramón Sosa 7000 veces más jugador. No, tranquilo, muchachos. Esto tiene que ser sano. Estamos haciendo una comparación. Que sea sano. Edgar, por favor. Conoce la totalmente nueva Ford Territory, potente motor 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Taperu Villa. No esperes más, llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. No te quedes sin gas. Energigas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución más rápida y confiable con Energigas. WhatsApp más, Verita, y ya estoy contigo. A ver. No, estás equivocado, Bruno. Y si es por eso, todos los mendigos van a ser ídolos. No, Enciso, porque ya demostró muchas cosas. A Ramón Sosa le vamos a ver recién. Bueno, respetable, todas las opiniones, a ver. Buenas tardes, Cardinal Deportivo. Lo de Bruno se entiende demasiado bien. El logro de Ramón Sosa es indiscutible, es admirable. Pero por el momento, para mí es ídolo Julio Enciso todavía. Mira vos. Pero estoy muy confiado de que Ramón Sosa va a romper mucho más récord que Julio Enciso y se va a convertir en el máximo ídolo de Paraguay. Bruno, y saludo a toda la mesa también. Ahí es Ramón Sosa, Bruno. Ramón Sosa creo que va a brillar más que Enciso ahí ahora, porque es más humilde, juega más y con todo eso. Cálmate, Luis Enrique Pérez, la ayudo miaguna. O sea, que la ayuda se llama Bruno Poma. Bruno Poma se va a darle cálmate a Ramón Sosa. Me defender a ver otro mitad y él no me han dicho de ti de como allí va a ver la Vicente Sobrador me sincero para otro caballo me ha hecho el corriente de canoa de o valor y ese más realmente no se gustaba en la fecha jugada a nivel a la base de cuera a nivel la julanocito bellezca de ahí Buenas tardes, Cardinal Bruno. Enciso le falta todavía algunas cosas. Bruno, tacuaraño la ídolo. Enciso mi año todavía no
ni mitad de tabla no llevaron su equipo con... Tacuareño ya jugó 4 finales de Europa League. No ganó por no sé qué, pero que llegue a lo que llegó Tacuara y después hablamos. Ah, mira, ídolo Tacuara Cardoso dice. ¿Qué tal, Bruno? Yo creo que sí. Enciso para mí ya, por más que es joven y tiene su actitud, tiene una forma de jugar, Bruno, que en una jugada él te puede marcar una diferencia muy grande. Y esa clase de jugadores que cualquiera paga para ella, a ver. Tengan en cuenta que toda una ciudad se pone en los pies de Ramón Sosa. Y por qué no decir toda Argentina, que tiene al mejor equipo, campeón del mundo, mejor jugador del mundo. Y ellos ya dicen por Ramón Sosa que es, o que fue en el fútbol argentino, el mejor delantero. Un rival difícil, el cual va a ir para Olimpia, lo que prepara una semana y eso es sí, yo no empate a ver el resultado, repatada, o sea, triunfo repatada, pero bueno, no es empate. Sí, hay yo pensé que o tal la se marca, pero al final Benítez se marca y sí. Pe último y tebe Ramón, o tocan de Teñigurín, baico bebé. O tocan realmente ya eso ese carne o más guaje de patulá allá. Sí. Sí, ya eso es patulá legalmente, o tocan patulá. Y en Castilla ya uy. ¿Cierto que Mauricio decía que de tu Yururén de Ñejahuahuara? Sí, mi papá ayudó a Mare ya se algún día la jugadora la primera añeja guaraní. ¿Andemos ir yo, Ramón? Maracanagua. Sí, departamento de Yu. ¿Es Guatemala y dice Costa Curí? Sí, el año pasado Temetari y Negurí. ¿A cuántos años? Un año más guapo. Sí, pero ¿cuántos años Bereco? 20 Bereco, ¿cuándo? 20 años. Sí. Bueno. Bereco, todo un mundo por delante, Ramón, a seguir con esto, tu velocidad, tu freno, tu calidad, realmente se nota que te colocan en un escenario muy interesante porque la full moderno ya debe ser potar la jugadora y playa, la jugadora encarador, la jugadora atrevido. Andere cope característica, ¿verdad? Sí, siempre he practicado ese planaje. Bueno, ya eso es se puede legalmente, pero podía se marcar y pues sí, así fue. Andy Ramón, un abrazo. Dale, gracias. Y pone cuando ya hablan inglés, hermano. Hello for the fans, happy to be here. You rest. Hoy está Ramoncito, Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay, extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Bueno, arrancamos con las noticias. A ver, Cerro para el partido del sábado ante Tacuarembó Encarnación. 1.500 entradas vendidas, 14.000 puestas a la venta, la expectativa de 10.000. Enzo Jiménez, 6 a 8 semanas. Finalmente, buena noticia para el hincha de Olimpia, nos contaba Johnny. Alex Franco estaría ausente este fin de semana, pero para el siguiente partido ya estaría disponible. O sea, no es tan grave. Se habla de que podría inclusive llegar para el partido del domingo ante Ameliano. Exactamente, gracias por agregar eso, Fabio. Vamos con las llamadas al aire. Sandra Rossi, conferencia Neurociencia en el Deporte. 2 llamadas. Regalamos directamente las entradas, tienen que retirar ahí en el Comité Olímpico, es el sábado, gentileza de
Arco Iris, mi querido Edgar. Estamos ya con los oyentes, por favor, al aire. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello pues Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol, no te olvides. Ello pues Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Buenas tardes, hola. Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo está, campeón? Bien, bien, bien. Sandra Rossi, hermano, tener la posibilidad, neurociencia, a las 10 de la mañana. Dame tu nombre completo y tus 3 últimos números de cédula. Roberto González. Roberto González. Muy bien. ¿Y los 3 últimos números de cédula? 493. Tenés que ir directamente ya al Comité Olímpico y presentar tu cédula para ingresar. Son 2, ¿verdad? 2 entradas. Una entrada por persona. Ah, una entrada por persona. Sí, señor. 2 las que vamos a regalar ahora. 2 cositas. Dentro de 2 años, Ramón Sosa va a ser brillante, brillante. Y otra cosa, Bruno. Sí. Contanos un poco esa anécdota de Recoleta en el restaurante cuando te vacunaron. Contanos, vos no terminaste de contar la otra. No, es mortal. No, ese me hicieron la operación sin cirugía, me sacaron el riñón y el hígado ahí en Buenos Aires, hermano. Gracias, pero no, ¿por qué me hice acordar de La Coqueta? El restaurante La Coqueta. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón protensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Bruno. Hola, campeón, ¿cómo te va? Todo bien, súper bien. Llamás por la entrada para ver a la doctora Sandra Rossi el sábado, conferencia única que va a brindar. Sí, decime tu nombre y tus 3 últimos números de cédula, por favor. Emanuel Segovia. Sí. 806. Muy bien. Tenés que presentarte directamente con tu cédula en el Comité Olímpico. Dale, Bruno, muchas gracias. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Dentro de las noticias internacionales vamos a recordar Copa Libertadores, vamos a recordar los partidos de hoy. Fluminense se metió Mineiro, se metió Colo-Colo, Payo entró en el segundo tiempo. Mineiro con Junior Alonso, ganó 1-0. Gol, juego, pelota, quita. El peor momento de Mineiro, porque San Lorenzo fue mucho más. San Lorenzo perdonó un montón. O sea que en la recta final entró Bruera. Sí. Y hubo una pelota que se notó porque cuando cayó el gas lacrimógeno y después la banda no se jugó casi es que como al dijo fútbol. el capitán de San Lorenzo, de los 10 minutos que adicionaron, se habrá jugado 5. Hubo una pelota que vino al centro y se agachó. Pero qué bien San Lorenzo, dentro de lo poco que tiene. ¿Sabes que jugó bien y Leguizamón. Iván Leguizamón casi hizo un golazo. Ese tiro que pegan. O sea que en eso yo pensé, Federico, que los equipos argentinos, aunque a veces no tienen gran equipo, pero creen y se agrandan, no ese importa. Número 8, pedicito, chiquito, de apellido corto, Reali. Punto izquierdo. Es uno que está apareciendo recién ahora. Y después lo de la Sudamericana, la tanda de los penales, hermano querido. Sousa, el arquero de Corinthians, 1,99 m de estatura, 25 años tiene. Y vos sabés que de los 7 penales, 3 atajó. Los últimos 3. Sí, en el 5-5.
Bragantino marcaba y clasificaba. Tapó el arquero. Decía luego se recibió, después de 20 años de Casio en el arco, se recibió de ídolo ayer de Copa era raro ver a un arquero de Corinthians con esa indumentaria que no sea Casio. Claro. Y Casio está atajando para el Cruzeiro. Y Ramón Díaz y suerte. ¿Ángel Romero no jugó? No, está lesionado creo. Pero Ramón... No sé si es consuelo, no creo, ¿verdad? Con la mala onda ahí en Cerro con lo de Manolo, pero con los cuartos finalistas que citaste, hay que decir que el grupo de Cerro los dos se metieron, ¿no? Fluminense y Colo-Colo. Sí, y el que pasa entre Libertad y Ameliano juega contra Boca o Cruzeiro. Bueno, Fabio, ¿qué tenemos? Vamos al bloque internacional. Dale. Abrimos. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Ya repasábamos los resultados principales en Copa Libertadores en Sudamericana. Hay que decir que Racing aseguró la clasificación de manera global muy amplia sobre el rival de turno que tuvo el equipo de Gustavo Costas. La clasificación entonces de Racing 6-1, terminó ganando ayer global de 9-1 ante el Huachipato de Chile. Y los partidos para hoy, Copa Libertadores, atención, hoy a las 18 horas, Strongest va a recibir a Peñarol, victoria del equipo uruguayo 4-0 ya en la ida. 20-30 horas, hoy River recibe a Talleres, ya ganó el equipo de Muñeco Gallardo en la ida 1-0 de visitante. Hoy 20-30 horas, Palmeiras, Botafogo, partido que había ganado en la ida el equipo de Botafogo 2-1. Perdón que meta la cuchara. Sí, adelante señor. Ambos futbolistas son parte del microciclo de trabajo que inició el día lunes en territorio argentino y finalizará el jueves. Los dos jugadores de Boca que Paraguay le quiere robar a la Argentina. Atiendan que esto, la selección sub-20 de Paraguay que conduce Aldo Pedro Duscher, dice. Sí, así es. Está realizando un microciclo de entrenamiento en suelo argentino, dice. Del que participan dos futbolistas de la reserva de Boca, Gian Gadiel Paoli, defensor, y Fabricio Sena, delantero, ambos categoría 2005. Si bien los dos futbolistas son nacidos en la Argentina, pueden terminar la nacionalidad paraguaya por parte de sus abuelos, dice. Mirá un poco, anoten, Gian Gadiel Paoli, defensor, y el otro es Fabricio Sena. Apellido distinto luego. No es González, delantero, ambos categorías 2005, pero están practicando con la selección paraguaya y acá ya están alertando de que le quieren robar a la Argentina a estos dos jugadores. Perdón, Fabio, discúlpame, por favor. Sí, adelante. Y para completar hoy lo que tiene que ver con la agenda sudamericana, 18 horas Fortaleza ante Rosario Central, en la ida empataron 1-1. Hoy 20-30 horas Lanús ante Liga de Quito, en la ida ganó el equipo argentino 2-1 de visitante. 20-30 para el DIN de Colombia ante Palestino, habían empatado 2-2 en la ida, la agenda de la Copa Sudamericana para hoy. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Espera, lo más importante, hermano, Fluminense, clasificado. Y ya, sí, ya espera, malo, Mineiro tiene que eliminarse, Mineiro tiene que irse también. Chau, se eliminó. No, Mineiro no. Tiene que eliminarse. Recién estamos hablando porque si Mineiro es campeón, ahí Olimpia no se va. Vamos a esperar el resultado el jueves de San Pablo. Yo digo que San Pablo le va a ganar a Nacional y Olimpia va a quedar ahí en línea para ir al Mundial de Clubes. Espera, después clasificado Fluminense, otro resultado. Y Colo-Colo y... O sea, desde la perspectiva... Colo-Colo no. Desde la perspectiva de Olimpia, la buena fue la clasificación de Fluminense y la mala fue la eliminación de San Lorenzo. Así mismo. Sí, el otro clasificado aquí ando todavía. Boca, si hoy que eliminamos Talleres y mañana Nacional, clasifica Boca. Y ahí le queda a Olimpia solamente el tema nacional, pero Boca también está esperando los dos para ser el penúltimo por Sudamérica. Pilsen Reciclarte cumple 10 años, 28 y 29 de septiembre, Anfiteatro de Samber, entradas en Tiquetea. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Comunícate al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente.
intensamente. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Mario Jara, director técnico, dio su versión de lo que pasó con César Castro. Descartó que haya agredido físicamente al técnico, si bien admitió que hubo escaramuzas, pero que no debían pasar a mayores. Sí, hubo una reacción de mi parte, no me desentiendo de eso, pero no fue como lo contó este señor. Incluso hubo, previo a lo que pasó, mucha agresión verbal de parte del señor, del cual no se hace cargo, por lo que escuché. Supuestamente yo fui agredida así sin nada, ¿no? Sin ton ni son. Sin embargo, de todo lo que pasó realmente, ¿no? Sí hubo un intercambio de palabras durante el partido, donde termina diciendo un montón de barbaridades que, bueno, son irrepetibles. Y cuando llegamos al túnel, lo esperé, le pregunté por qué me había insultado, por qué me siguió insultando, y no pasó más de empujón.